¿Qué pasa, equipo? Estamos en un capítulo nuevo de Trainers. Estamos con Alba Oti. Es una nutricionista que estudió en la Universidad Complutense de Madrid y ha estudiado un máster también de suplementación nutricional integrativa, que ahora nos va a explicar qué es realmente. Lleva también 3 años trabajando en herbolarios y también ha sido autónoma en el campo de la nutrición. ¿Qué tal, Alba? Encantada, chicos, de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Un placer. También nos acompaña Johnny. Tío. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí. Así que nada, bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis. Vamos a empezar con la primera pregunta con Jonathan. Bueno, antes que nada, ¿qué es eso de integrativa? Vale, este máster, cuando decidí hacerlo, me llamó mucho la atención lo de integrativa, ¿no? Y es que en todos los ámbitos de la nutrición es como, bueno, pues, a ver, vamos a estudiar esto, pero todo muy para paliar los síntomas, ¿vale? Entonces lo que yo estaba intentando buscar con este máster era enfocarlo de otra forma, ir más a la causa de cada patología y enfocarlo pues de otra forma, sin más. Qué guay. Bueno, luego hablamos más sobre un poquito el máster. Vamos a empezar con la pregunta más típica y sencilla que hacemos casi siempre. Vale. Sí. ¿Por qué nutrición? ¿Qué te llamó? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Hablaste con algún compañero antes? ¿Por qué elegiste esta carrera? Vale, nutrición me empezó a llamar la atención justo unos días antes de hacer selectividad. Me vas a decir, ¿en serio? Sí, yo lo que quería era ayudar a las personas, ya sea siempre en el ámbito de la salud. Entonces, cuando yo decidí, pues sobre todo en el instituto, ¿no? Que ya te van enfocando cada rama, tienes que ir hacia el ámbito de la salud, yo sabía que era por ahí. Realmente la carrera no sabía cuál era, pero iba a ser de salud y decidí nutrición. Bueno, Sí. en el estudio de la carrera, por ejemplo, ¿cuáles son los pros y los contras que te has encontrado al estudiarla? Vale, a ver, aquí hay mucho, vamos a preguntar mucho, pero en la carrera se queda muy anticuada, creo que, más que nada porque no es anticuada, sino que es muy nueva, ¿vale? Yo creo que fui la 4ª promoción, y os estoy hablando de hace 8 años cuando la empecé, fui la promoción de 2014-2018, en la Universidad Complutense de Madrid, imaginaos, vale, pues los profesores, para que me entendáis, no eran nutricionistas, eran médicos y de edad avanzada. Entonces, cuando entras ahí, vale, pues tienes esos pros de una nueva experiencia, de entrar en la universidad, disfrutarlo, ¿no? Salas enormes de exámenes, tal, compañeros nuevos, pero lo que es la carrera en sí, la teoría, la explicación, una clase aburrida, ¿sabes? Profesores mayores y enfocados todos, pues, al ámbito clínico. Claro, yo aquí te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo a nivel de contenidos de esos profesionales, de esos médicos, que no... Un médico ha estudiado medicina, no ha estudiado nutrición. ¿Cómo es que realmente un médico puede ser capaz de dar nutrición? Algo que no es ni siquiera de su especialidad. Es como si yo doy... Chicos, nada, es que no, de verdad que el profesor era tal cual, médico y era muy clínico todo. La única asignatura que hubo enfocada a la nutrición fue dietética. Tal cual, dietética hospitalaria, médico, o sea, todo enfocado a cada patología, ¿vale? Pues un médico de cardiovascular, un médico del sistema respiratorio, un médico... Así fue. Pues entonces faltaba, ¿no? Pues al menos un enfoque, pues eso. Sí, muy clínico. Muy o sea, clínico. Y aparte muy desde clínico. la perspectiva médica, que suelen ser dietas cajón, ¿no? O sea, suele Exacto. ser... Tengo reflujo, puedo que tengo pílora y lo que sea, si toma una dieta antirreflujo no lo tratas desde ningún otro punto de vista. Eso es. Y lo que esperábamos entre todos, pues era alguien que viniese a contarnos su experiencia, ¿no? A decirnos, pues, mira, cuando salgáis de aquí os vais a encontrar esto, esto y esto. Pero nadie estuvo ahí para contárnoslo. Entonces, Claro, fue un poco sales- frustrante. Sales al mundo laboral un poco... En bragas, básicamente. Uy, En bragas ni eso. Ni eso. Ni en bragas. Nadie. Buah. Hablando de la nutrición, me gustaría empezar con mi primera pregunta sobre si está saturada esta rama realmente. Vale. Este- A ver, la rama de la nutrición, en mi opinión, no creo que esté saturada.
Y además, chicos, pongo la mano en el fuego, a lo mejor me quemo, ¿vale? En mi opinión, no creo que esté saturada y eso que voy a poner la mano en el fuego, a lo mejor me quemo, pero es una profesión que nunca lo va a estar. Es un sector muy amplio y ofrece multitud de salidas. Estamos hablando de nutrición clínica, nutrición deportiva, más especializaciones, pues a lo mejor como trastornos del comportamiento alimentario, ¿no? Diabetes, obesidad y en mi caso, herbodietética y suplementación que me fascina. Entonces yo creo que es una profesión con muchas salidas. Muchas salidas, pero que realmente hay un boom a nivel Claro. de gente que quiere estudiar esta carrera porque realmente ve esas salidas, ¿no? O que ve mucha oportunidad laboral. Sí, yo lo que veo es mucho intrusismo. Intrusismo. Claro, sobre todo el problema está en las redes sociales. Personas que hacen un pequeño curso, a lo mejor que un fin de semana, pocas horas, y ya tienen esa especialización y ya se creen con derecho, ¿no?, a divulgar información que probablemente cree problemas en otras personas. Estas personas que no tienen suficiente conocimiento sobre el tema, les hacen caso. ¿Y qué ocurre? Que luego son problemas que probablemente no se puedan solucionar. Ya. No quiero nombrar marcas, no quiero nombrar laboratorios ni mucho menos, pero existe. Y además es que estamos luchando para que tengamos un hueco en la salud pública, ¿vale? Porque es que hay que luchar, Claro. porque nuestra figura en este ámbito es que es fundamental. Podría mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con nosotros en la salud pública. Y sí que es cierto que ahora que mencionas lo del título de fin de semana, hablando del tema de entrenamiento y demás, vi un post de un profesional de la nutrición, no voy a decir quién porque realmente era bastante famoso y tal, y se quejaba de esto un poco. A un CAFIZ le solicitaban, que un TAFAZ también tenía TAFAZ, tenía CAFIZ, tenía otras formaciones, pero para trabajar como entrenador o preparador físico de fútbol le pedían una especialización de un fin de semana de fútbol. No le pedían CAFIZ, no le pedían TAFAZ, le pedían ese titulito de fin de semana de X horas que realmente no te habilita para realmente nada. Bueno, sí que te habilita para poder dar a nivel legal, pero bueno, realmente a nivel de contenidos, a nivel de formación, se queda súper escueto. O sea, no... Claro, yo no digo que esos cursos no existan, ¿vale? Porque puede ayudar pues, para formarte en otras cosas, etc. Pero para dedicarte exclusivamente a eso, es que puedes perjudicar, ¿eh? Y puedes hacer mucha pupa a otros profesionales. Gente que lleva muchos años en el sector intentando currárselos, intentando extraer. Sí. Y luego lo más importante, los pacientes. Que hablando de eso, me ha surgido ahora una pregunta para todos en general. ¿Crees que la nutrición, vamos a decirlo así, es la carrera como más prostituida, por decirlo así, en redes sociales? Es decir, es tan sencillo, pues lo que decís, ¿no? Hacer un curso, por cualquier cosa eres influencer o tienes un cuerpo bonito, etcétera, lo cual puede inducir ya que comas bien, lo cual hay que diferenciar entre malnutrición, que es decir, que te nutres como te da la gana y tu cuerpo no consigue lo que necesita, y eso, y verse bonito. Entonces, ¿creéis que es pues igual la rama o una de las ramas? Porque también entrenador personal y todo eso también está muy dañado. Yo creo que con todo. O sea, incluso con informáticos, con muchos sectores. Pero sí que es cierto que lo fácil, que es al final estar en Instagram y ofrecer un contenido que nadie revisa, porque no hay una policía en Instagram que te dice, oye, esto es ilegal, no, es totalmente legal. O sea, mi madre ahora mismo puede decir que el azúcar es malo, o que es buena, o que el vino es bueno, o que es malo. Realmente cualquier persona ahora mismo tiene un altavoz para poder hacer intrusismo de cualquier cosa. Pero sí que es cierto que nutrición y el mundo del fitness o el mundo del entrenamiento sí que se ha visto últimos años muy a tope. Sí, Al además. final es eso, Instagram es imagen. La información es que está muy accesible, ¿sabes? La gente se mete, mira sus preferencias y día tras día va apareciendo, ¿vale? Entonces es que aparece cualquier perfil. Y ahora quería hacer un inciso en lo que tú has dicho, que no hay nadie controlando las redes. Hay mucha gente controlando las redes y me encontré un caso, una compañera y demás que decidió hacer el técnico superior de dietética y ella puso en su perfil dietista y alguien le denunció ese perfil
¿vale? Claro, ¿por qué? Pues porque no es dietista, ¿vale? Es técnico superior. Y en Instagram tú sí lo puedes poner como técnico superior, pero ella decía, pero tengo ese título, he estado 2 años, no es que sea dietista, pero sí soy técnico superior, ¿no? Entonces sí que lo controlan bastante, pero es que ya os digo que a lo mejor se pone como servicio belleza o servicio cosmética o lo que sea y divulgan esa información y... Bueno... Claro, sí, pero yo he visto gente que... Y perjudican. Gente que... Esta persona, por ejemplo, no ha podido hacer... O sea, tuvo que hacerse otra cuenta, etcétera, y yo creo que tiene el mismo derecho, incluso más formación que yo en nutrición. A ver, en principio un dietista, o sea, un técnico superior en dieta es específico en hacer dietas, ni más ni menos. Vale. Pero claro, hay que tener la cabeza, el decir dónde te metes y con quién te metes. Yo, por ejemplo, he visto casos en el que hacen un cursillo de esos, un chico pues que igual era bueno en fitness o que era culturista y tal, y estaba haciendo dietas a personas. Y cuando le entrevistaron dijeron, ¿tú qué? Y el tío dijo, a ver, yo sé que lo estaba haciendo mal, pero por ejemplo no me meto en personas con diabetes. Es como ya, pero es que no sabes lo que estás haciendo. Porque es eso, o sea, tú puede que estés haciendo una dieta, que encima has leído 4 cosas, coges 4 programas, lo haces, igual los requerimientos nutricionales, por ejemplo, de calcio, de hierro, no los estás, ¿sabes? Entonces, madre mía. Yo creo que cualquiera que haya estudiado realmente, que tenga estudios superiores, creo que comparte esta opinión de que... Sí, estaría guay traer un día a otros, pues o menos lo que te has dicho, incluso a informáticos o tal, simplemente para ver si, pues escuchar su opinión, si se ven metidos también en ese mundo. Sí, no, yo he oído gente que trabaja de informático y que realmente hay mucha gente que, bueno, que ha hecho sus pinitos aquí y allá y que les han contratado aunque no tuvieran la titulación, y eso a mí me parece, por una parte, bien, pero por otra mal, porque realmente es como, ¿para qué está yo que quiero ser profesor necesito una llave, que es el máster de educación, de formación de profesorado? ¿Qué pasa? Que yo la necesito, pero tú para cambiarle la salud o para mejorarle la salud a un diabético no la necesitas. ¿O qué pasa? ¿Que te lo puedes saltar por encima? Claro, ahí entra la moral un poco de cada uno, de la ética de cada uno, y que creo que hay que tener un poco de cabeza, no sé, por lo menos de sentido común y de honestidad con uno mismo, de decir qué es lo que estoy haciendo con... Claro, hombre, si sobre todo Sobre estás... todo eso, ¿no? Claro, si estás en una carrera de salud, tu prioridad debería ser los pacientes. Claro. Digo yo. Pero bueno, hablando de la carrera, por ejemplo, antes te preguntaba los pros y contras. Sí. Ahora quiero preguntarte, cuando tú la estabas estudiando, por ejemplo, ¿tú conocías o incluso te ha llegado a romper algún mito sobre la nutrición en el momento en que tú lo estabas estudiando y has dicho, pues... En la carrera no, ha sido después. No, en la carrera de verdad que no, se quedaba muy corta. Necesitas formación después. A mí me imagino que en todas las carreras necesitas especializarte cuando sales, tal, pero lo que es la carrera, ya os digo, chicos, que no, es ámbito clínico y ya está. Hay una universidad de Madrid que es la Autónoma, que sí que lo enfocan un poco más a lo que es dietética, nutrición y demás. Simplemente con haceros el comentario de que no hay ninguna asignatura que hizo referencia a algo dietética, creo que estoy diciendo todo. Herbodietética. Herbodietética. Define un poco qué es la herbodietética. Bueno, pues enfocada la nutrición a plantas medicinales, pues como medicina alternativa, ¿no? Pues eso es lo que me faltó a mí ahí, era todo fármacos, de verdad, era como, venga, tratamos esto con esto y todo enfocado a la medicina. De lo que ellos sabían, tradicional. ¿no? Lo que ellos controlaban al final. Claro, la pequeña parte de la clase era nutrición, pero muy básico, ¿vale? O sea, una dieta mediterránea, una dieta... En la carrera no se aprende. Me arriesgo a decirlo, ¿sabes? No se aprende. Por lo menos, o sea, pues es que lo que has como dicho... que te da si de verdad te gusta, es como que te da la fuerza para luego seguir. Sí, te da el enganche, ¿no? Pero si no te gusta, gente se sale y gente busca otra cosa. Por eso sí que es verdad que animo a estudiar este sector, pero a lo mejor de otra forma, ¿no? Con la carrera. Y a lo mejor ahora ha cambiado, ¿vale? Pero cuando yo estaba y en esa universidad, pues no... Claro, aquí cada alumno de diferente universidad se formará su propia opinión en función de lo que él ha estudiado. Sí. Las prácticas. Claro.
Bueno, es que os cuento. Tema complejo. Tema muy complejo. Unas prácticas de grado que estás a punto de salir, pues estuve en una cocina hospitalaria. Y ahí yo... ¿Cuál era tu misión como nutricionista en la cocina hospitalaria? Ninguna. O sea, supervisión de bandejas. Bueno, sí, allí supervisión de bandejas, ver que las etiquetas coincidían con el emplatado y si había algún error, corregirlo, imprimirlo y ponerlo. Poco más. ¿No hacías, por ejemplo, tú no calculabas los macros del paciente? Nada de la chica. Nada. Lo más que hacía era visitar las habitaciones, preguntar cómo estaba la textura del puré, si estaba frío, si estaba caliente, si había que cambiarlo. Poco más. ¿Y quién, por ejemplo, no sé si sabrías contestar, quién formulaba las dietas? ¿Los endocrinos? No, había una nutricionista, pero es que era una base de datos que ya estaba prácticamente todo hecho. O sea, imprimir dietitas. Sí. Fantástico. Lo más que aprendí ahí a lo mejor en esa práctica fue hacer el mapa de la cocina con el sistema PPCC de seguridad alimentaria y ya está. O sea, fíjate, en una cocina hospitalaria estarías implementando un sistema que se lleva, por ejemplo, a la industria alimentaria. O sea, has trabajado más como industria alimentaria casi en un hospital. Sí. Fantástico. Vamos bien, chicos. Esta carrera mola. A ver, pero estamos hablando de la carrera, ¿vale? Claro. Luego sí hablamos del después, pero es frustrante. Realmente tiene que gustar para decidir, ya tras haberlo hecho, meterte en la carrera, dedicarle 4 años... Porque hay mucha chicha que es que no va contigo, que dices, es que no me siento cómodo aquí, tengo que estudiar cosas que pasarán todas las carreras, pero en esta en especial, con todo lo que se aprende después, si quieres, falta mucho, falta muchísimo. Hablando de eso, por ejemplo, que ya paramos que no bailar, porque es que lo está hilando todo, ya te me adelantas a las preguntas. Perdona. Nada. Formación complementaria, formación extra, por ejemplo, después o durante la carrera. ¿Qué has hecho aparte del máster o qué te sirvió más? Cuando saliste de la carrera, ¿qué más vacíos vistes ahí de decir, por mucho que haya dado nutrición, es que tengo un montón de dudas? Y eso, para que hables un poquito de la formación extra o complementaria que es. ¿Qué crees que debemos hacer? Vale. La formación extra es que depende de cada uno, es que depende de cada persona, de los gustos. Ya te he dicho que hay muchos ámbitos. Yo tengo compañeros que han salido de la carrera y directamente se han puesto su propia consulta y de nutrición deportiva, o más especializados han hecho un máster en TCAs. Bien, pero claro, esas formaciones son muy caras y no para todos es accesible. Claro. Los máster públicos son de nutrición clínica, la UCM. Entonces yo ahí veía que no encajaba en nada, entonces busqué una formación. En este caso empecé con herbodietética, luego un poquito de fitoterapia y acabé, cuando me incorporé en el mundo del herbolario, decidí hacer este máster. Qué guay. Sí. Trabajando mucho, porque también tenía su coste, pero trabajando y estudiando al final lo pude hacer. Pero es eso, tiene que gustarte tanto como para decidir, voy a hacer esto, voy a pagar esto, voy a tal. Porque si no te quedas a nada. Te quedas colgado. Sí, sales de la carrera y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo gente conocida que no se está dedicando a esto porque realmente no les gusta. Ya. Es un poquito lo que pasa. Es muy frustrante. Sí, en Café, que hay gente que sale que realmente no les gusta. O sea, si es que ya entran y se les ve que no hay pasión, que tampoco saben, no tienen un foco, una linterna que diga, bueno, voy a hacer magisterio porque realmente me gusta magisterio. Que realmente luego no les gusta, porque lo que les gusta es la pasta, pero que es muy triste, ¿no? Que al final que toda España se vaya al mundo del funcionariado. Sí, y en mi caso particular, porque he trabajado siempre de cara al público, atendiendo a la gente, he sabido cómo conectar con ellos, a veces con promociones que no tenían nada que ver con la nutrición, pero es lo que me ha ido enseñando, ¿sabes? A tratar a la gente, a conectar con ellos y bueno, a que confíen un pelín en mí. Y bueno, pues empecé a pasar consultas y en el herbolario es donde he encontrado yo mi... Has echado raíces ahí, ¿no? Sí, bien. Sí. Guay. Vale, quiero seguir con una pregunta que a mí me gusta muchísimo respecto a este tema, que es ¿qué impacto tiene la dieta en nuestra microbiota intestinal a nivel de salud?
Bueno, gestión de emociones, que tiene que ver con... Bueno, ¿qué ocurre con nuestra... Vale, vamos a hacer así como una pequeña intro porque este tema es muy muy amplio, a mí me gusta mucho, pero bueno, es decir que la microbiota en general y en especial la intestinal pues es nuestro principal escudo, ¿vale? Es nuestra barrera ante diversas enfermedades. Entonces, bueno, pues yo comentar, porque es a lo que me dedico y sigo investigando, es la conexión tan importante que tiene la microbiota con el sistema nervioso, ¿no? Ese eje intestino-cerebro al que denominamos y bueno, que hay que darle especial importancia, ¿vale? Antes de entrar en esto. Hay muchos factores, ¿vale? Que influyen en la microbiota, pero en especial es la dieta y vamos a hablar de ello, ¿no? La dieta y el estilo de vida, ¿vale? A ver, hay dos caminos en esto, para más o menos enfocarnos un poco, luego ya hablamos de más, pero una dieta rica en fibra, fruta, verdura, tubérculos, etcétera, raíces, carbohidratos complejos, proteína vegetal, es lo que da lugar a una microbiota sana, ¿vale? En cambio, pues una dieta pues que son grasas saturadas, proteína animal, etcétera, pues al final conlleva una microbiota más afectada, lo que conlleva pues obviamente a desnutrición, enfermedades como la obesidad, diabetes, etcétera, una mala absorción de nutrientes y al final un síndrome metabólico. ¿Podrías aclarar la diferencia entre probióticos, microbiota? ¿Qué es realmente la microbiota? Vale, la microbiota, si no me equivoco, por favor corregidme, conjunto de microorganismos, ¿vale? Que pueden ser tanto buenos, beneficiosos como perjudiciales, que están en un entorno específico, en este caso pues el intestino. También están las mucosas, en la piel, etcétera, ¿vale? Pero al final nuestra principal barrera, y es más, digo que nuestro sistema inmunológico se basa en el estado de esta microbiota. Eso es. Sí, al final yo creo que la pregunta era entre probiótico y prebiótico. ¿Cuál claro, es sí, la porque lo de diferencia? probiótico, vale, probiótico es bacterias tanto, bueno, beneficiosas que te van a producir un estado, bueno, estado no, como un efecto beneficioso, ¿vale? En tu organismo. Vale, o sea, es que los probióticos se pueden utilizar para un montón de cosas, tienen muchas propiedades. También hay que ser cautelosos a la hora de utilizarlos a nivel de suplementación, me refiero, ¿vale? Y prebiótico es la fibra, ¿vale? Es de qué se alimentan esas bacterias. Vale. O sea, el alimento de la... Eso es, de las bacterias, de los microorganismos. Ambos juntos son un simbiótico. Guay. Hilando un poquito con la siguiente pregunta. A nivel de crononutrición, esto, bueno, explica un poquito qué es la crononutrición, pero qué impacto tienen las comidas. Cuando yo como a las 12 de la noche me meto un colacao con galletas, no lo hago, pero es un poco ejemplo, ¿eh? Pues y si lo haces tampoco pasa nada, de forma puntual. Sí. Vamos a especificar. Este tipín no se mantiene. Vale. Con colacao y con purriana. Bueno, a ver, la crononutrición es esencial. Yo creo que para entenderla hay que hablar de ritmos biológicos, no sé si alguna de los habéis oído, son los ritmos biológicos internos que cada uno tiene, que cada uno es distinto, pero que es lo que nos ha ayudado al ser humano desde los inicios a ir adaptándonos al medio y bueno, sobre todo en esta sociedad actual que hay, ¿no? Pero siempre sincronizados con la luz. Vamos a empezar para resumir y entrar un poquito en el contexto, y si esos ritmos biológicos se alteran o no son los correctos, también pueden derivar en patologías, ¿vale? Y para ponernos aún más en contexto, ese reloj central se localiza en el hipotálamo, una parte pequeñita del cerebro, ¿vale? Entonces, cada vez que, bueno, más que cada vez, si cogemos una rutina de horarios, tanto de alimentación, de ejercicio como descanso, la segregación de ciertas hormonas es mucho más fácil para el organismo, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, con la alimentación. O con el sueño, ¿no? Siempre está adaptado, pues, bueno, pues que si es 1 hora o 2 horas y media antes de acostarnos, la cena, por ejemplo, pues es como que el cuerpo ya se va acostumbrando, ¿no? A producir esa melatonina, o incluso antes de comer ya el estómago está preparando esos jugos gástricos, esas enzimas o las hormonas de hambre, saciedad, ¿no? Entonces, bueno, esa rutina está muy bien, eso hay que marcárselo al paciente, pero tampoco ser estrictos, porque la sociedad actual no nos ayuda, ¿sabes? La vida laboral de las personas, yo sí algo he experimentado ahora, es que no todo el mundo puede llevar
esos ritmos biológicos adecuados. Sí, sí que es cierto. Yo, por ejemplo, en mi caso, ahora que lo dices con el tema de la luz, Claro. yo que trabajo en un box con los focos muy blancos, con una luz muy blanca, y cuando yo salgo más o menos, sobre todo en invierno, ahora que es de verano, pues no lo noto, porque a la hora en la que salgo todavía es de día hay sol, pero sí que es cierto que en invierno a las 6 de la tarde ya es de noche, salgo a las 9:30 y me cuesta mucho dormir, muchísimo. O sea, es como que luego al final atraso mucho la cena, luego lo estoy notando mucho, o sea, lo estoy notando muchísimo. Descanso mejor ahora, en invierno descanso mucho peor. Eso es. No. Y las cenas, como recomendación, 1 hora, 2 horas y media antes, más que nada para que, bueno, dependiendo de la cena que estemos haciendo en cuanto a macros, pero para que ese pico de glucosa o de insulina, ¿vale? No coincida con la producción de melatonina, porque si no el descanso no es favorable. Me diréis, ¿y qué tipo de cena, no? Macros, proteínas, Sí, grasas, ¿no? eso es. ¿Qué tipo de cenas? Yo soy muy partidaria de un equilibrio, ¿vale? De que el aporte calórico o la ingesta calórica total del día esté equilibrado. Pues 50% carbohidratos, lo habitual, ¿vale? Pero hay muchos estudios y los leo y hay que tener mente abierta. O sea, en este ámbito hay que tener una mente abierta increíble, porque a no todo el mundo le va bien o mal, ¿no? Entonces hay que adaptarse a la situación de cada persona. Pero bueno, se cuenta, por ejemplo, os traigo uno de los estudios. Vale. Por ejemplo, que carbohidratos sencillos, obviamente 1 hora antes de acostarnos, no, porque con lo que he dicho, ¿no? Que coincide con la glucosa y la melatonina, pero alimentos ricos en triptófano durante el día, tipo, bueno, cereales. Por ejemplo, el trigo sarraceno tiene todo el aminograma y tiene ese triptófano que, consumiéndolo día a día, nos va a ir produciendo aún más la melatonina para llegar a ese descanso. Entonces no quiere decir que cenemos trigo sarraceno, sino que durante el día pues intentemos buscar ese equilibrio con esos alimentos. Otro alimento serían las cerezas, que ahora son de temporada y también tienen mucho contenido en triptófano. ¿Qué me dirías de la avena? Que yo es que soy un fan de la avena, estoy con la avena todo el día para allá, para aquí, para allá. La avena, a ver, como tal, no es un relajante del sistema nervioso, pero sí induce el descanso. Así que sí, además hay complementos alimenticios que van combinados con lo típico, ¿no? Valeriana, pasiflora, avena. Y cada vez más. Bien. Sí. Bien, lo estoy haciendo bien. Vale, pues yo sigo dándote la caca y la turra con el tema de nutrición, ¿vale? Con la carrera y demás. Esto ya lo has comentado un poquito antes, pero ¿qué tan difícil te parece como nutricionista ejercer hoy, ¿vale? Y si, por ejemplo, ¿en qué ámbitos podrían trabajar los nutricionistas? Porque es eso, tenemos enfocado como, no, es que un nutricionista yo voy a que me haga una dieta. Y parece que eso. Hacéis dietas, no hay promoción a la salud ni nada. Cuéntanos un poquito las salidas profesionales que puede tener la nutrición y si es eso cierto de solo dieta. Vale, los enfoques más o menos como he comentado antes, ¿vale? Que no quiero ser muy repetitiva, pero el ámbito clínico, nutrición deportiva, especialidades en enfermedades crónicas, TCAs, etcétera, fitoterapia. Es que hay un montón de ámbitos. En la industria alimentaria, en la ¿no? industria También. alimentaria, seguridad alimentaria, etcétera, por supuesto. Incluso geriátrica, pediatría, hay un montón. Claro, es que hay un montón de salidas. Sí. O sea, no solo es dieta, al final es que, claro, puedes entrar en clínica, que eso te abarca un montón. A día de hoy, encima, sobre todo lo que has comentado antes, con la cantidad de enfermedades metabólicas que hay asociadas a una malnutrición o desnutrición, o sea... Y quería hacer un inciso, y es que tú a una persona le das una dieta de un cajón y no va a volver. No va a volver, porque la primera experiencia que yo tuve fue esa. Se lo puedes explicar bien, se lo intentas transmitir, pero sabe que la estás sacando de un cajón, porque pues además luego intentas meter producto, etcétera, tal. Entonces, ¿realmente lo que importa es la dieta? No, lo que importa es que llegues a la persona con empatía, con asertividad, haciendo educación nutricional, motivándole. Creo que es lo más importante en este sector si te quieres dedicar a llevar a una persona, que eso es muy importante, ¿vale? Y es muy delicado. Y tienes que conocer a esa persona.
para poder dedicarte a ella, que te escuche, que confíe en ti y que poco a poco vaya cambiando hábitos y que pueda mantenerlos en el tiempo. A mí, por ejemplo, no me han enseñado a hacer una dieta estructurada, o sea, no enseñan eso. Al final es educación nutricional, es como la gente se adhiere a ti y tú puedes llevarla. Obviamente, pues sí, hay conceptos como la distribución de macros, sus calorías al día y tal, pero esa motivación de cambiar ciertos hábitos y que él se vaya dando cuenta, y eso es lo más satisfactorio, ¿eh? Claro, lo más importante al final. Sinceramente, es que no... Claro, el objetivo, aunque suene, yo qué sé, suene como idílico y que no puede ser al final, yo creo que el objetivo es educar a una persona para que esa persona no tenga que volver, ¿sabes? O sea, al final, para que esa persona... Es que el objetivo es ese. Claro, aprenda a comer, qué tiene que comer, qué no comer y qué hacer. Pues ya es un numerito menos para esa pastillita, por ejemplo, de la diabetes, o esa pastillita para la tensión arterial. Es muy satisfactorio. Cuando eso lo empieza a dejar, cuando mejora su estado, un ejemplo, de hipotiroidismo, cuando... Es que... Eso es lo mejor de esta profesión. Claro, cuando realmente le estás ayudando. Merece la pena tu trabajo, merece la pena lo que has estudiado. Cuando estás todo el día contigo y ves que, bueno, llevo 2 años contigo y sigo igual. Bueno, pues realmente igual... Igual el problema no es el paciente. O sí, que tendría que haber cambiado de profesional. Porque igual tú como profesional no eres... Claro, y no puedes ser muy buen profesional, pero ser muy autoexigente y centrarte en algo muy específico, y no es eso. O sea, tienes que tener esa mente abierta, quitarte del ordenador, cerrarlo y estar con la persona y escuchar, que creo que es lo más importante a la hora de atender a una persona. No son robots, como estábamos diciendo antes, son personas, estamos trabajando con ellos y hay que dedicarles tiempo. Es más, es que las dietas en el momento es lo mejor que puedes hacer, trabajarlos con ellos en el momento. Vas sabiendo su historia clínica, lo vas sabiendo sus gustos, lo vas haciendo un poco en el momento, y ya que se lo lleve. Venga, prueba con esto, vamos a estar. Y así es como se adhieren. Y es que la dieta en sí típica no funciona. No hay una dieta en concreto para una patología, no, porque cada persona es un mundo, cada cuerpo es diferente. Tú, que ahora que sacamos este tema, y esto, lo que te voy es a un caso que yo conozco de un nutricionista que está llevando un montón de gente y que él entiende que lo lleva de forma personalizada. Bueno, yo no lo puedo juzgar porque no lo sé cómo lo está llevando, pero él dice que es de forma personalizada. Él dice que lleva a más de 40 personas. ¿Tú crees que eso es personalizado? A la vez, 40 personas a la vez. Claro. A ver, ¿qué es personalizado? ¿Qué es personalizado? Porque él realmente sí que tiene una charla con esa persona, sí que tiene una valoración inicial, pero a mí me cuesta trabajo porque yo me intento dejar la piel con mis programaciones y mira que llevo muy poquita gente, muy poquita, y la selecciono súper, porque yo entiendo que mi tiempo es muy valioso y que luego pues le dedico el mayor potencial, ¿no? Mi mayor energía. Entiendo que no todo el mundo tiene que trabajar como yo, pero joder, si yo lo hago personalizado y tú lo haces personalizado, cuéntame qué estoy haciendo mal para llevar a tan poca gente, y tú que lo estás haciendo súper personalizado y llevas a tanta gente. O sea, ¿qué no estoy haciendo yo para hacerlo como tú? Claro, o tú lo estás haciendo muy mal. En el caso de tu compañero, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Claro, es que habría que hablar con él a ver cómo lo hace, porque yo tampoco lo sé. Es muy complicado. Es un crack. A ver, es que ¿qué hablamos? Personalizado. Creo que el porcentaje de personalización lo vas a marcar. Por ejemplo, personalizado para mí es igual. Llevo 40 personas, por ejemplo, y yo qué sé, al día hablo media hora con cada una de ellas simplemente para que me comenten qué tal está, ¿vale? Por ejemplo, eso igual para mí es personalizado, para mi cliente es personalizado, ¿sabes? Pero igual hay una persona, o de esas 40 hay 3 que igual no necesitan media hora, necesitan 3 horas porque no lo entienden. Si le dedicas esas 3 horas, el paciente se va a dar la consulta diciendo: creo que lo estoy entendiendo, ¿sabes? Es que creo que es complejo. A ver, lógicamente, cuantas más personas lleves, más difícil va a ser la personalización. Ahí ya tendría que entrar delegar. 20 y 20, delegar, por eso, lógicamente, tú ves un
pues un equipo nutricional de 10 personas, igual te llevan a 100 personas, pero claro, cada uno lleva un número, no te va a llevar una persona a 100, porque no tienes tiempo en la vida, no tienes tiempo. Porque acabas el día, si tú en el día hablas con 20 personas y tienes que hacer 20 correcciones, tú acabas el día diciendo, no sé lo que le he puesto a fulanito. Igual fulanito es alérgico al apio y le he puesto para desayunar un zumo de apio, ¿sabes? Si es vocación, pienso, ¿vale? Es mi opinión. Si es vocación, realmente te gusta llevar a la persona bien, no te metes en ese jaleo, ¿vale? Claro, a no ser eso sí, que hagas un equipo con un compañero, o sea, es que yo y te es entiendo. más, tampoco buscas el beneficio económico exagerado, no, es pasar un ratito una vez a la semana con esa persona que a lo mejor en la primera consulta te está contando su vida, pero es que es lo que necesita, un primer contacto contigo para que confíe en ti. Segunda consulta, empezamos pues con el análisis de composición corporal, poco a poco, tal, es como... Claro. Tú igual ves en esa valoración inicial, ves un estado de ansiedad que le lleva a consumir ciertos ultraprocesados que luego es lo que le ha llevado a ir hacia ti, ¿no? Sí. Y es que eso en 5 minutos no lo ves. Claro. No lo ves porque si se sienta, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está bien sentando bien la dieta? Toma, claro, hasta chicos, luego. Es que es imposible. Cuando hablas de que he estado de autónoma 6 meses, bueno, yo me salí en concreto porque el tiempo que me daban para pasar una consulta, que en ese momento no eran ni siquiera mi propio equipo todavía, tenía 15 minutos. Y si eran unos minutos más, claro, mira, ya el problema era mío. En 15 minutos no te da tiempo ni a hacer una historia clínica bien hecha. Ya que estamos, coméntanos, ya que te has metido ahí, has sido autónoma. No te preocupes, no, va saliendo y está súper guay, súper ameno. Has sido autónoma, ¿no? Sí. Vale, antes que empezar eso, pregunta, otra vez, dando la carga sobre la carrera. ¿Cómo de obligados os veis a día de hoy a ser autónomos? Porque ya sea muy complejo entrar en un equipo ya... Porque, por ejemplo, como hemos dicho, aunque tengáis muchos ámbitos... Si eres nutricionista y te gusta tratar con personas y no te quieres ir a la parte de industria alimentaria, ¿qué opción te queda? Oposición para hospital, o si no, formar parte de un equipo o a ser autónoma, ¿no? Coméntanos un poco tu experiencia como autónoma. Vale, yo la decisión de hacerme autónoma fue cuando salí de una clínica en especial. Yo vi que la consulta me gustaba, pero claro, a mi manera, no a la de ellos. ¿Pero fuiste ejerciendo o fuiste a recibir consulta? Yo me hice autónoma ya con una cartera de clientes. Era como una falsa autónoma, para que me entendáis, ¿vale? Asociada a un laboratorio, que de esto hay mucho. Por eso que digo que no va a estar saturado, siempre va a haber trabajo de Nutri, ¿vale? Pero asociada a ese laboratorio. Como estaba empezando, digo, venga, voy a probar. Era un equipo de bioimpedancia. Te daban un ordenador, una base de datos de dieta, La dieta, en este caso, ya iba cambiando yo, ya podía hacerla yo. Ya estaba trabajando más a mi gusto, ¿bien? Pero el producto de ellos tenía que salir, era un complemento alimenticio, ¿vale? Sí o sí, con la dieta tenía que salir ese complemento. ¿Ese complemento qué era? Bueno, pues de pérdida de peso. Vale, son el típico batido saciante, etcétera, ¿no? Sí, batidos saciantes, chitosan, glucomana, no saciantes, o detox o depurativos, ¿vale? Y claro, ahí aprendí que para bajar peso, que la mayoría de los clientes o pacientes eran de ese tipo, no necesitan complementos alimenticios, ¿vale? Puede ser que en algún caso sí, pueden ser una ayuda, sí, pero no de forma obligada. Entonces estuve 6 meses, fue una experiencia muy buena, pero hasta ahí. Yo decidí salir y claro, como iba de herbolario en herbolario, ahí es donde ya me llamó la atención de la suplementación y ya me metí en ese mundo. Me decías que tenías 15 minutos. 15 minutos. Da igual que fuese primer consulta. Da igual. 15 minutos. Entonces la persona... ¿Te volvían gente? Sí, claro, sí, porque además es que como vamos con tantas prisas, ¿sabes? Pues hay personas que le venían muy bien. No, venga, dámelo, tal, compro esto, tal. Perfecto, ese era el cliente perfecto en ese sentido, ¿vale? Y era muy triste porque yo me quedaba como, es que ni siquiera me da tiempo a asesorarte en nada, ni a saber de ti, ni a conocerte. Era nombre, apellidos, altura, cintura, cadera, mete los datos. Vale, aquí tienes la dieta de la primera semana. Vuelve la siguiente y vemos qué ha pasado. En esos clientes no iba bien la cosa.
Pero bueno, y a otros sí que podía dedicarles un poquito más de tiempo. Incluso otros me decían, oye, ¿no pasas consulta en otros sitios para estar un poquito más de tiempo contigo? Pues no, en estos momentos no, porque no es mi equipo, no puedo, tal. De ahí que luego me comprara mi propio equipo y empezara con mis ¿Qué te compraste? ¿O qué equipo, por ejemplo, crees que es lo mínimo que hay que tener para iniciarte en ello? Vale, lo mínimo es el programa de dietas. En este caso yo la quiero nombrar porque es muy buena y creo que puede ayudar a muchas personas. Es DietoPro. También he trabajado con Nutrium, ¿vale? Pero bueno, DietoPro ahora mismo es con la que... Pagarnos. DietoPro, chicos. Sí, lo pongo sí, por ahí en la... vamos, no me importa. Y bueno, pues sobre todo una báscula de bioimpedancia. Si yo no sé si puedo decir nombres o no, preferimos que no. Vale, Vamos a empezar siendo más fácil. ¿Qué es la bioimpedancia? Bueno, pues la bioimpedancia es un estudio de análisis de composición corporal gracias pues, a una pequeñita red eléctrica en base al agua corporal que tenemos. Genial. Y bueno, pues haces un pequeño Es como una análisis. báscula, ¿no? Para decirlo así, Sí, que te pero- pones encima o cómo va eso. Sí, bueno, tiene sus propias huellas, además toallitas higiénicas especiales para que esa pequeñita red vaya bien. Qué guay. Para explicarme así un poco. Y nada, pasa directamente al ordenador y tú ves el análisis de composición: masa muscular, grasa corporal, agua corporal, proteínas, minerales, densidad ósea. ¿Y a eso lo tendrías que acompañar con otras mediciones? Como por ejemplo el índice de cintura, medir... Muñeca. Eso es. Sí, pero bueno, con la cinta Perfecto. lo hago y listo. Es verdad que más adelante me quiero meter un poco más en la antropometría, que es la medición de pliegues cutáneos, pero bueno, un poco más adelante. Poco a poco, sí. Poco a poco, Vale. Bien. Perfecto. Con el Isaac 1, por ejemplo. por ejemplo. Bien. El plicómetro. No meto ahí con los... Sí. Yo, antes has hablado del tema de la suplementación, que a ese tipo de gente que no le venía bien. Pues bueno, encauzando eso hacia mi siguiente pregunta, quiero que quitemos algunos mitos de en medio, algunos mitos comunes del ámbito de la nutrición, Sí. como si el pan engorda, la fruta por la noche engorda, el vino es malo, hay opciones mejores que el vino, una cerveza después de entrenamiento mejora mi recuperación, pero bueno, ya sé que a nivel de entrenamiento no estás muy puesta o muy especializada, pero bueno, a nivel de vino, tapitas de bar y tal, bueno. Vale, Comenta bueno, un poco. la pregunta me chirría un poco, porque soy incapaz de etiquetar a un alimento como bueno o malo. Siempre digo que la variedad es lo más importante. Un día puntual que que salgamos de la dieta, no pasa nada. Pero bueno, claro, ¿vosotros qué opináis? ¿Prohibir un alimento? Decir el pan engorda, decírselo al cliente directamente, eso no puede ser. No, hay que intentar buscar esa sustitución, hay que hacerles ver que el sustituir un alimento es bueno, a que aprendan a seleccionar bien un alimento, etiquetado nutricional, que luego vamos a hablar, a enseñarles eso es lo principal. Que un día tomen pan blanco en una comida no me preocupa, y probablemente les diga no te va a engordar ese pan, hay más factores, por favor. Y hasta ahí el pan, obviamente no engorda. El vino, vamos, yo por lo menos es mi opinión, pero vosotros no sé qué opináis. Yo te he hecho esta pregunta un poquito en función de lo que suele preguntar la gente, Claro. y lo que me preguntan a mí, pero bueno, yo también quería saber tu opinión. Sí. Yo creo que el tema del pan, a ver, nada engorda, por sí tú te puedes comer tarta, Claro, y si tú no tienes un superávit calórico no tienes por qué subir de peso. Eso Pero es. sí que es cierto que bueno, a nivel nutricional no es lo mejor. Obviamente, Eso vamos, lo digo. Comer No es la mejor Pero bueno, elección. es un poco para recalcar el tema de las calorías. Pero y como demás. también te digo que a lo mejor elegir una manzana todos los días o 3-4 manzanas al día tampoco es bueno. Es el ejemplo más tonto, pero es que es así. Abusar de un alimento o llevarlo a exceso también es, no me gusta decirlo, pero también es malo, es perjudicial. El equilibrio, la variedad, eso es lo importante. A ver, yo opino como tú y de hecho a mí me encanta decir mucho cuando estamos trabajando
no hay un alimento bueno o un alimento malo. O sea, no hay o sea, lógicamente, y aquí ya serían alimentos con más o con menor densidad nutricional. Eso es. Que la densidad nutricional, digamos que sea por la cantidad de nutrientes, etcétera, que te aporta un alimento, pues eso, por su ración. Yo opino mucho lo que dice Alba. O sea, si tú a una persona vas a decir no comas esto, cuando esa persona está acostumbrada a comerlo, le va a generar un rechazo o ansiedad, porque imagínate que esa persona se acostumbra todos los días a comerse una barra de pan con unos espaguetis. Si tú dices no comas pan y se lo quitas directamente, claro, y además se lo dices esa persona sí va a estar chirriando, va a estar comiéndose los espaguetis diciendo me falta aquí una barra de pan. Vas a ir dosificando, quitando, cambiando, pues igual no pan blanco, pan integral, pues igual te quito el pan y consumes otra cosa. Pues prueba esto, claro. Prueba este tipo de legumbre. A ver, lo que yo creo normalmente lo que pasa es que, a ver, yo por ejemplo respecto al alcohol, yo lo desaconsejo casi en su totalidad. Obviamente. Casi en su totalidad, en el sentido de lo mismo que antes, no me gusta prohibir nada. No soy nadie para prohibir nada y además necesitamos mucho contexto. Pero el alcohol... En este caso, lo más que podemos decir, porque también depende de la persona con la que estés, es decirle, bueno, durante este proceso, ¿quieres que vaya bien? ¿Quieres conseguir este objetivo? Venga, pues vamos a intentar reducir la ingesta. Pero, por ejemplo, es un ejemplo, yo creo que además es buenísimo. Te viene un abuelo que igual acaban de diagnosticar diabetes y se toma todos los días una copa de vino para comer. ¿De verdad te va a hacer una copa de vino tras tocarle al Señor? Simplemente vamos a tratar otros factores y la copita de vino, pues bueno, tómatela. Te la desaconsejo desde mi humilde opinión, sí, pero no te voy a trastornar la cabeza al pobre señoruco que igual le gusta comer con su copita de vino. Y eso también, por ejemplo, lo podemos unir a lo de Instagram y tal, que es muy sencillo. Decir, el alcohol es malísimo, nadie tal... ¿Con qué contexto? Las redes sociales no trabajan con contexto. Trabajan esto es bueno o esto es malo, haz esto o haz lo otro. Por eso hay que son peligrosas. Efectivamente. Yo a nivel de vino, el otro día estuve hablando con este tema con una persona y me dijo que esa persona entendía que el vino era bueno porque lo había dicho un médico en la tele. Y vuelvo a lo de lo que tú has estudiado. Al final, pues, a ver, lo que han pasa... aprendido de médicos que esos médicos han aprendido de una rama que no estudia la nutrición. Entonces... Claro. No, aparte lo que ha pasado siempre con el vino es que se le atribuye las propiedades de la uva. Y eso ya nos columpiamos, porque la uva, aparte de tener fibra, antioxidantes, sobre todo lo que más se le atribuye son los antioxidantes. Por ejemplo, la famosa el resveratrol. Además, es un antioxidante potentísimo. Entonces, que necesitas bastante más cantidad de la que viene en el vino para hacerte... Claro, y además lo catalogan como tiene un protector cardiovascular. Pues lo que puedes hacer es, si pones una balanza, dices, vale, tengo vino que podrá tener su porcentaje de fructosa, lo que sea, que bueno, en principio depende de la fermentación, no va a tener, a más fermentación, menos azúcar, ¿vale? Entonces dices antioxidantes, vale, aquí tengo una uva, tiene hidratos de carbono, tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene minerales, tiene vitaminas. Entonces dices tú, ¿por qué tengo que coger el vino? Pero es lo de antes, tienes que coger un contexto, es eso, no le vas a decir... Claro, es que el vino, yo creo que el vino es muy marcado por esa sociedad romana de vino, salud, etcétera. Pero claro, tú los romanos ves lo que comían, no comían ultraprocesados, hacían actividad física todos los días. Falta contexto. El contexto era otro. Eso es, sí. Vale, ligado a los pacientes más adelante, los 15 minutos y demás, sí. Por regla general, ¿qué tipo de paciente te llegaba? ¿Pérdida de peso? ¿Te llegaba con alguna enfermedad metabólica? ¿Te llegaba simplemente con dudas y quería mejorar su educación nutricional? Aun estando sana, con todos los valores analíticos, con todo el IMC, el índice de masa corporal, todo perfecto, ¿qué tipo de paciente te llegaba? Vale, al principio, primer contacto con los pacientes, pérdida de peso y a ser posible en menos de 6 meses. Y si es posible, barato. Y si es posible, unos complementos prácticamente regalados. No puede ser. Eso en mayo para junio, ¿no? Claro, la operación. Y en enero por las navidades. A ver, es que no... Eso, pues sí, pues te da un poco de experiencia, tal... Coges un poco de sensación, lo que te gusta, lo que no, pero no es lo que buscaba.
Cuando ya me he puesto por mi cuenta, me llegan clientes pues con patologías como es un hipotiroidismo, un poco de metabólico, ¿vale? Síndrome metabólico, colesterol alto, fibromialgia, bueno, diabetes incluso. Entonces es como que ya la cosa cambia, ya no es solo pérdida de peso. Al final va enfocado a la pérdida de peso, porque mejorando su peso vamos a mejorar todo lo demás, pero no se lo enfoco así, es mejorar su salud, ir cambiando hábitos poco a poco e intentar mantenerlos en el tiempo. Por ejemplo, ahora que has hablado, porque la diabetes, el colesterol, el tiroides, como que se conoce mucho, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es la fibromialgia? ¿Cómo la podrías tratar desde el punto de vista nutricional? Bueno, la fibromialgia es un estado de inflamación que cursa con muchos dolores articulares, musculares. Hay personas que ni siquiera se pueden levantar de la cama. Es una patología muy, muy delicada de tratar, pero sí es verdad que cada vez pues ahí inciden más estudios en que una dieta antiinflamatoria, retirando el gluten, ¿vale? Suplementación de omega 3, etcétera, va muy bien. Va muy muy bien, y es verdad que yo noto muchísima mejoría en este tipo de personas, tratando también su base emocional, ¿vale? Son personas que por lo general tienen mucho estrés. Es lo que te iba a preguntar. Mucho estrés. He oído que hay una asociación muy potente con fibromialgia. Incluso a mí me han llegado a comentar fisios que la fibromialgia como tal, vamos a poner muchas comillas, no existe, que es más el estado emocional que lleva a una inflamación con... Pues es claro, tú imagínate, todos hemos tenido malos días, ¿no? Ese mal día que no te quieres levantar de la cama, ¿qué tal? ¿A qué suele conllevar? Comes mal, duermes mal, no haces actividad física, no sales de casa, tú imagínate, no te da el sol, estás creando una bola de nieve de situación emocional, enzimas, neurotransmisores desastrosa. Claro, pero estas personas que llevan a esa patología es que es crónico y poco reversible, la verdad. Es muy complicado de tratar, pero se puede. Y ya te digo que tratando mucho sus emociones. Una vez que se relajan, empiezan a cambiar hábitos, hacen higiene del sueño, etcétera, ahí es donde mejoran. Por ejemplo, a nivel de dieta has dicho quitar un poco el gluten, omega 3, ¿alguna recomendación más? Bueno, harinas refinadas, etcétera, todo procesado, azúcares sencillos, retiramos, la inflamación baja. Suplementos como cúrcuma. Eso ¿vale? es lo que te quería preguntar. ¿Algún suplemento más? Por ejemplo, la parte más inflamatoria como tal, ¿cómo la tratarías con suplementación? ¿Cúrcuma, paufito? Bueno, el MSM, el metilsulfonilmetano, me gusta mucho para ellos. Además es que lo notan enseguida. Es verdad que solo se puede tomar máximo de 1 a 3 meses, pero es que la mejoría es radical. Y si va acompañado de esa mejora del estado emocional, es que... Con ejercicio físico, chicos. También. Que no se nos olvide A nivel, por ejemplo, de suplementación emocional, ¿tienes alguno que digas tú, este me gusta mucho? Para las emociones. Por ejemplo, vale, sí. Adaptógenos. Por ejemplo. Bueno, pues... ¿Qué es un adaptógeno? Explícalo un poquito. A ver, no quiero entrar tampoco mucho en tecnicismos, pero bueno, son complementos que te ayudan a llevar tu día a día, a que tu actividad sea más cómoda, que no te creen esos niveles de cortisol tan elevados, y es la rodiola, la ashwagandha, ¿vale? Grifonia, triptófano, pero bueno, adaptógenos principales, ashwagandha y rodiola. Genial. Sí. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo los consumo y muy bien. Están Todavía no me tiro por ahí, ¿no? Vale, Alba, me encantaría que dijeras, cambiando un poco el enfoque, Sí. ¿cómo podemos leer el etiquetado de forma correcta? La gente que, bueno, pues que quiera, que haya escuchado tus palabras y que quiera, que se interese un poco más en qué es lo que se introduce al cuerpo, ¿cómo puede leer de forma correcta? Y si, por otra parte, el Nutri-Score, esa puntuación del ABCDE Sí. que vemos en algún etiquetado, ¿nos puede ayudar o nos puede perjudicar? Vale. El etiquetado nutricional. Creo que es lo principal que hay que introducir en una consulta. Es más, mostrarlo con incluso un ejemplo, ¿vale? Tener varios y de distintos alimentos que suele consumir el cliente, incluso te los trae y lo ayudas a analizar con él, ¿no? Entonces, bueno, principal que hay que ver, bueno, pues ingredientes. Primer ingrediente el de mayor cantidad, los que continúan pues gradualmente son los que menos cantidad tienen del producto en sí, y luego sobre todo ver la información nutricional, que normalmente pues es por 100 gramos o 10 gramos ejemplo del producto.
¿no? Ver de esos carbohidratos, de los cuales sencillos y demás. Por ejemplo, que a mí me pasa mucho trabajando, no sé si a ti, que te viene la gente y dice, jolín, es que tiene mucho carbohidrato. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un carbohidrato simple y uno complejo? Porque es eso, ves que te lo distribuyen carbohidratos de manera global y luego de los cuales simples. Simples. Eso es. Vale, antes de nada, ver de dónde procede ese carbohidrato en el producto. Si te está poniendo una harina integral X, pues que sea más del 50%, ya sabes que es un carbohidrato complejo, es decir, que la absorción de la glucosa es más lenta, menos producción de insulina, etcétera, y bajo índice glucémico. En cambio, si ese carbohidrato te viene de jarabe de glucosa o maltodextrosa, etcétera, o incluso jarabe de maíz, pues ya sabemos que son azúcares sencillos y que la absorción va a ser mucho más rápida, va a haber más ese pico de glucosa, mayor producción de insulina, diabetes. pero Sí, pero por ejemplo, a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que te viene algún paciente, o sea, algún cliente diabético y tiene un terror, porque es que a mí me pasa que salen de la consulta y dicen, es que no sé lo que puedo comer. Y claro, ven y dicen, es que tiene mucho carbohidrato. Y dices tú, a ver, las frutas, por ejemplo, no están contraindicadas en diabéticos. No. Yo cuando alguien me viene con diabetes, lo más que intento es tranquilizarle. Porque es la alimentación más sencilla. Es decir, es cambiar hábitos, sí, pero a mejor, ¿sabes? Y no son muy estrictos. Es verdad que la ansiedad por ese dulce que a lo mejor trae de hace tiempo es lo más complicado de tratar, pero en verdad la alimentación de una persona que padece diabetes no es muy complicada de llevar. Lo que pasa es que hay que hacerle entender ciertas cosas, ¿no? Esos carbohidratos, cómo adaptarlos, porciones al día, etcétera, y distribuirlos bien, pero por lo demás no son personas que lo lleven mal. Al principio sí, explicarles ese etiquetado es fundamental. Vale, bueno, Nutri-Score, el semáforo nutricional, ¿no? Conocido, sí. Bueno, yo, en mi opinión, a ver la vuestra, pero creo que acabará desapareciendo. Creo que es una herramienta muy buena para personas que se están introduciendo a cambiar hábitos, pero creo que no va a estar mucho tiempo porque no analiza bien el producto, se basa en, es que corregirme, ¿vale? Grasas, azúcares sencillos y sal. No está analizando ni aditivos, ni calidad del producto, ni conservación del producto. Entonces, vale, pues para el inicio sí, pero realmente no está analizando la calidad del producto. Yo consumo cornflakes de bio del Carrefour. Bueno. Bio. Son bio, ¿eh? No llevan nada vale. de tal. Pero sí es cierto que está en rojo. El semáforo ahí está para. Es decir, no voy a parar. O sea, no voy a parar. Está rojísimo. voy a parar. ¿Ingredientes? ¿Maíz 100%? Maíz 97 o 95%. O sea... Y sal, ¿no? O algo más. Sí, me da igual. Sí, pero no, o sea, 95 para arriba yo creo que o 100%, ¿eh? Pues se basará en la cantidad de carbohidratos. Puede ser. Es A, B, C, D y E, que es la última, ¿no? Creo que está en la D o la E. Por ejemplo, hablando del Nutri-Score y tal, es diferente, pero ¿qué opináis de las aplicaciones estas de ahora como Yuka? Yo, mi opinión, que no me gustan, porque me parece que hacen perder el criterio a la gente. Me parece que te basas, independientemente, no voy a hablar porque yo no la uso y ni la conozco ni la he investigado, si esa aplicación tiene, ¿cómo decirte? Tiene detrás ciertas marcas y tal, no voy a entrar. Pero a mí me parece que la gente viene, ¡pim! Verde, me lo compro. Y tú dices, vale, no has leído ni los ingredientes. Claro. No. Entonces me parece que pierdes criterio. ¿Qué opináis Es vosotros? un poquito lo que ya he dicho. Igual, pues para la gente que se está iniciando y que no sabe leer porque no sabe, porque la única herramienta que tiene es eso, pues sí que le puede dar un empujón, pero yo creo que ese empujón tiene que ser un paso, 2 pasos, para que luego te pongas a estudiar qué es lo que tienes, que te concentres en qué ingredientes necesitas mirar. No... Yo 2 cosas. Una, que lleva a la persona a obsesionarse con todo. No disfruta ni siquiera seleccionando un producto, ni comprando, ni comiendo, nada. Deja totalmente al lado su propio placer, ¿vale? Y el segundo, vamos a ver, es que es complicado. Yo creo que sí que hay muchos intereses económicos detrás de esa aplicación. Yo no creo que eso es. Pero yo creo que sí. A ver, sí yo que creo los hay. que encima es
otra herramienta más de intrusismo. Es decir, si tú quieres aprender cómo comer, no te bases en una aplicación que no te está explicando nada. Eso es. Es una base de datos que te dice esto es bueno o malo por X patrones. Vete a un nutricionista, a un dietista, donde quieras, que te enseñen cómo comer y que tú luego puedas ir al supermercado, elegir los alimentos sin necesidad. ¿Qué pasa? ¿Que si no tienes el móvil no vas a comprar o qué? Claro. Estamos Es que, ¿sabes? en ese... Y no hay más rabia que me dé que me venga un cliente con la Con aplicación. Yuka, ¿no? Que tú le recomiendes igual una... ¿Te ha pasado? Que le recomiendes un alimento y te diga, es que en Yuka no es bueno. Claro. No, a lo mejor un producto de cosmética o otro en el herbolario. Pasa, te lo traen, te lo enseñan. No, yo no quiero esto. Y tú sabes perfectamente que es un producto bueno. Así que yo creo que sí que hay... Que hay conflicto de intereses Sí. respecto a marcas. Sí. Bueno, mira, hablando antes hemos hablado, cambiando de tema y volviendo un poquito antes, que hemos hablado de fibromialgia y repasando un poquito, que habías hecho el máster en suplementación integrativa, ¿no? Sí. Y tu TFM lo elegiste sobre la esclerosis múltiple. Coméntanos un poquito qué aprendiste en ese TFM acerca de la nutrición en esa enfermedad, qué es esa enfermedad. Háblanos un poquito de ella. Yo os quiero comentar por qué elegí ese tema. Muy rápido, ¿vale? Genial. Trabajando en el herbolario me llegó una clienta de confianza y me contaba bastante cosas hasta que llegó un día que me dijo: Alba, mi hijo tiene esclerosis múltiple, chicos, con 20 años. Esta enfermedad, cuando me lo dijo, no sabía qué decirle. Me quedé sin palabras. No conocía la patología, pero no cómo tratarla o qué decirle. Me quedé en blanco. Entonces creo que fue el motivo por el que dije, voy a investigar sobre esto. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que cursa con inflamación y neurodegeneración. Es una enfermedad muy, muy delicada y la hice con mucho respeto. Luego está la esclerosis lateral amiotrófica, pero no tiene nada que ver con la EM. Al final es que la médula, que es su líquido, la mielina, se va como degradando, lo van perdiendo, entonces son síntomas como muchísimo cansancio, fatiga crónica. Normalmente en la población joven, ¿vale? Aparece en muy temprana edad y van perdiendo movilidad, hay mucha rigidez muscular y bueno, también estuve investigando cómo afecta, ¿no?, a la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo en los pequeñajos, en el cole, ¿no? Cómo puede influir, y la verdad es que fue un trabajo muy bonito de hacer. Sí. Interesante. Muy interesante. Desde, por ejemplo, ¿qué aprendiste para enfocarla un poquito desde el punto de vista nutricional? Y si hubiese, bajo tu punto de vista, algún suplemento que podría mejorar, paliar algo la enfermedad. Vale, hay muchos factores que dan lugar a esta patología. La primera es la genética. Segundo, deficiencia de vitamina D. Con respecto a la localización geográfica, pone que en las zonas más cercanas al Ecuador hay mucha menos incidencia por el tema del sol, ¿no? Otro factor pues, puede ser el tabaco, ¿vale? Y el último, por supuesto, la alimentación, ¿vale? Personas o incluso niños, ¿no?, con ese índice de masa corporal, que no quiero entrar en el IMC porque no es un parámetro muy fiable, pero suficiente como para saber que niños que ya tienen esa obesidad van a ser más o van a estar más predispuestos a padecerlo. Hay muchos factores, y luego a nivel alimentación, nutrición, pues una dieta rica en grasas saturadas, bajita en carbohidratos y proteína tiende más a la aparición. Entonces se habla mucho de los ácidos grasos poliinsaturados. Vas a decir, pero son grasas, ¿no? Sí, pero son aquellos que ayudan a reducir la inflamación de la enfermedad. Estoy hablando de pescado azul, semillas de lino, nueces, y realmente eso es lo que en todos los estudios de lo que se habla, de los PUFA, de los grasos poliinsaturados. O sea, que a nivel de dieta, una dieta normal, mediterránea, y antiinflamatoria con eso PUFAs. Es. También hablan de los ácidos grasos monoinsaturados para alivio de esa inflamación, de síntomas, etc. Y bueno, así a nivel suplementación, hablan mucho pues de la B12, ¿no?, que ayuda a la formación de la mielina, de la vaina de mielina, de la vitamina D, por supuesto, de la vitamina A como carotenoide, antioxidante y bueno, sí, la vitamina A, y minerales
pues como el hierro, el zinc, fundamentales. Omega 3 también. Omega 3 por supuesto también. Y por supuesto el ejercicio, ¿no? El asunto del ejercicio creo que es fundamental. Claro, no hay sobre todo... Estimulación. Claro, sobre todo, por ejemplo, en patologías como artritis, artrosis, se ve que cuando hay una tendencia a atrofiarse, nunca mejor dicho, cursa mucho peor la enfermedad. Claro, estás haciendo que tu cerebro incluso hay una nueva regeneración celular, ya no solo a nivel cerebral, sino a nivel en todos los sentidos, o sea, mejorar la eficiencia a nivel de impulsos eléctricos. Y sí que a nivel de... Has dicho que, bueno, un poco el tema de las grasas poliinsaturadas, que la dieta es súper importante. Hilo con la siguiente pregunta. No tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero no lo sé. Por eso te pregunto si el ayuno intermitente mejoraría en ese sentido. Antes de cambiar el tema, ¿vale? Del ayuno quería especificar la fitoterapia en la AM, que es el CBD, el cannabis sativa, que aparte de ser antiinflamatorio, en estas personas hay problemas de gestión urinaria y demás, hay incontinencia, pues muy importante el CBD y para los dolores y paliar mejorar su calidad de vida. El CBD principal en la fitoterapia y el ginkgo biloba. Los dos, y que podría ir muy bien en este tipo de... El ginkgo biloba para mejorar la perfusión sanguínea. Exacto, sí, favorece la circulación cerebral. ¿Y el CBD? Y el CBD como antiinflamatorio para el tema de la orina, que ya lo he especificado, y para la rigidez muscular que tiene. Y también porque es un potentísimo antioxidante a nivel cerebral. Sí. Entonces vas a intentar proteger esas neuronas, etcétera. Muchos estudios sobre el CBD y la AM. Qué bueno. Y el ayuno intermitente, perdona que te he interrumpido. Pues bueno, no soy muy partidaria del ayuno, ni siquiera lo he probado a mí misma, más que nada porque yo no puedo hacerlo. Yo creo que esto va dependiendo del tipo de persona con la que estamos tratando. Hay personas que no pueden estar más de 12 horas sin comer. Es más, yo creo que es eso, adaptarse a la persona, y todos los beneficios, en mi opinión, que pueda tener el ayuno intermitente, prácticamente es la restricción calórica, por la restricción que se está haciendo. Porque claro, esa restricción calórica pienso que no se puede mantener en el tiempo, ¿vale? Porque hay contraindicaciones. Yo he conocido personas con cefaleas, mareos, irritabilidad, mal humor, mala absorción de nutrientes y más complicaciones graves. No digo que no se haga, pero no soy muy partidaria de hacerlo. Pues... ¿Tú qué opinas? Sí que es cierto. Los debates. Ahora que dices del tema de que yo no puedo, que tal... Yo cuando lo intenté dije, no puedo, es que yo no puedo, yo necesito comer. O sea, yo tengo mucho hambre siempre. Pero sí que es cierto que últimamente por las mañanas no tengo tanto hambre, entonces sí que puedo hacerlo. Yo lo practico de muy tanto en tanto. O sea, por regla general... ¿Por qué? Porque yo no lo hago bien muchas veces y yo suelo cenar fuerte. Yo tengo un mal hábito de la crononutrición y suelo cenar fuerte, me he acostumbrado siempre. Y más ahora por el horario que tengo, porque yo por regla general suelo cenar pronto, en torno a las 7:30, 8. Y ahí suelo dormir mejor, pero ahora que estoy llegando tarde, pues ceno bien. Te cuesta luego dormir. Claro, porque es que si ceno poco me cuesta dormir, porque, ¿sabes? Tengo ahora esa descompensación por el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me levanto por las mañanas sin hambre. El único inconveniente que veo es si la persona no sabe cómo repartir las demás ingestas, para mi gusto. Y sí que es cierto que en personas con estreñimiento no lo recomendaría, porque cuando tú ingieres alimentos, sobre todo por la mañana, haces las comidas, favoreces los movimientos del aparato digestivo, por ejemplo, para evacuar. Y hay que saber hacerlo. Por ejemplo, hay que estar muy hidratado por la mañana. Por eso también puede ser la cefalea si la persona no lo trata bien. Y claro, repartir, tú imagínate, te estás quitando una comida. El VCT, que es el valor calórico total, es como tú, digamos, en el 100% repartes las comidas. Entonces, claro, si te quitas una comida, tienes que repartir casi, entre comillas, el 100% en varias comidas por la tarde. Entonces ya, si la persona no sabe, porque no todo el mundo está dispuesto a meterse igual una comida de 1000 calorías a comer topetado y otra a la noche. Tienes que saber hacerlo, yo creo. A mí, ¿dónde noto la mejoría por contraparte? En
los impulsos con la comida. A mí me sirve porque tengo hambre, Controlar, entonces ¿no? sí. Yo lo utilizo desde el punto de vista emocional para cuando tienes esos malos días que coges la despensa y la vacías. A mí, al estar además bastante hidratado y demás, me sienta bien, a mí. ¿Sabes? Es cierto también, y esto es algo importante de anotar, que cuanto menos comes, el estómago más pequeñito, luego vas a meter menos comida. Entonces tienes que saber cómo llevarlo. Es complejo. Yo creo que el ayuno intermitente, la dieta ceto, todas esas cosas hay que saber hacerlo bien, porque si no, es que aquí entra un poquito el contexto y la desinformación que hay. No es hay que hacer dieta ceto o ayuno porque es bueno por esto y por otro. Es igual que en el herbolario. Yo siempre suelo dar un producto contando antes las contraindicaciones. Claro. Entonces, ese es mi punto de vista. Lo recomiendo por probar, sí. Un día a la semana. Si te gusta, quizás 2, no más. Si no sabes, no más. Y no hacerlo por cuenta. Claro, sí. Si no Siempre tienes ni idea, no. Exacto. Mejor. Y sí que es cierto que no va conmigo, ¿eh? O sea, hay veces que lo hago porque no tengo hambre. Pero yo llego a hacer ayuno realmente no lo hago porque luego tengo que entrenar y yo Claro. noto mucho que cuando como y cuando no como me va a repercutir y que luego pues claro, si no desayuno es lo que te pasa a ti un poco, que lo que tengo que meter, lo que no he metido lo tengo que meter en las comidas siguientes y como lo meta en la cena luego ya no duermo bien y si no duermo bien ya al día siguiente vamos mal y ya si voy haciendo eso una bola. Yo es que creo que es personal. Yo he llegado a hacer ayuno de 24 horas y me he sentido muy bien. Yo, claro. Lo he hasta de 36. Yo lo hice de 24 porque simplemente quería probarme a mí mismo. Claro, yo me bebí igual 3 o 4 botellas de 1,5 litros. O sea, yo no paraba de beber agua porque, pues, para tampoco meternos en temas, pues los cuerpos cetónicos, etcétera, ¿no? Pero claro, no se lo recomiendo a todo el mundo. Por ejemplo, igual a un diabético. No. Diabéticos, embarazadas, no se puede. Vamos, personas con ansiedad, etcétera. No. Me acuerdo un colega me contó que había hecho una burrada de ayuno. Estuvo el fin de semana con diarrea. Y digo yo, macho, ¿qué necesidad tenías? Me dijo, no, Sí, ninguna. Pero quería probarme. Y digo, bueno, pues mira qué diarrea. Es que realmente buscamos un beneficio con ello, es que y si no va bien, es que es complicado. Es que- eso, Claro, es complicado. Aparte, si vas a hacer un ayuno muy prolongado, mínimo vas a tener que meter electrolitos. O sea, sodio, magnesio, potasio, porque si no, puedes tener un problema gordo. y si se hace de forma continua, o sea, no Claro. 1 o 2 veces a la semana, sino personas que lo están haciendo al diario, hay suplementos para ello. Omega 3, aminoácidos, B12, etcétera. Claro, lo que no rompe el ayuno, etcétera. Pero es que además se junta que normalmente esas personas que hacen ayuno intermitente suelen hacer café, que es diurético, lo cual les lleva a una deshidratación si encima no te bebes. O sea, el café como tal no es... no produce deshidratación, pero es un diurético. Entonces, si no bebes agua, te va a producir deshidratación. Y encima, muchas veces lo compaginan, pues igual con una mini aceite de coco, MCTs, ácidos de entonces Los hipocalóricos. no tienen, o sea, generan unos ambientes ahí que dices, tu madre, muy hermoso. Hablando un poquito del Yo creo café. un poco toc. Sí. Hablando un poco del café. ¿Os rompería el ayuno? El café, en mi opinión, en ese ayuno sí lo rompería, ¿no? Si lo tomas con agua, no. Con agua, ¿no? No, el café no. El café, de hecho, se utiliza mucho con MCT, con un muy pequeñito, incluso, bueno, creo que con mantequilla no, porque se llama el bullet coffee, que también es, pero es para dieta ceto. Tú piensas que el café con agua no tiene macros, no rompe el ayuno. Ya, pero te está estimulando al final. Sí, pero lo te que está dando como más energía y realmente en esos momentos no. Pero a no lo través necesitas. de la cafeína, es decir, un antioxidante. Tú por la mañana, si tú meses calcio, magnesio y demás, no rompe el ayuno. Rompe el ayuno todo lo que va a estimular, o sea, los macros, calcio, o sea, madre mía, los hidratos, las grasas, las protes, porque ya va a estimular toda la secreción intestinal, todos los neurotransmisores O sea, correspondientes. líquidos en un ayuno intermitente. Depende qué líquidos. Claro, zumos, ¿no? Zumos no, porque tienen... O sea, tú piensas que tengan macros. Que en el momento que tenga hidratos y tal, dependiendo de las cantidades. Infusiones, No. sí. ¿No? Tampoco. Es agua, tú piensas que es agua. En una infusión tú ves en el etiquetado adicional, tú ves que tenga hidratos de carbono, proteínas y tal. Claro. Ahí tiene sentido.
Claro, un de hecho, chicle no lo tendría, ¿no? un chicle en te principio, rompe. si tiene edulcorantes, estamos divagando. Aquí ya, ¿eh? Ya aquí me pierdo. En principio, incluso, por ejemplo, un café con un mínimo chorro de leche no te lo llega a romper, porque no llega a activar los sistemas ya de metabolismo. Yo creo que al final también tienes que entender que ya no es el alimento en sí, sino la dosis, ¿no? Claro, eso es. Pero una cosa, estábamos hablando antes de crononutrición, que son procesos que no controlamos. ¿Por qué piensas que no estimula nada? Es que puede ser. Incluso si tú tienes unos horarios cogidos de comida, desayuno y tal, más o menos si lo tienes bien estructurado como rutina, tú estás estimulando, ¿eh? Claro, no, pero por ejemplo, tú cuando haces el ayuno intermitente, tú haces una planificación de 16-8 o depende. Entonces, el cuerpo lo que va a acabar es acostumbrándose que de esos horarios tú no comes. O sea, que hay como un periodo de Sí, adaptación, o sea, claro, me imagino, en ¿no? Los principio, primeros días. claro, en principio, o sea, yo que hago, no me meto mucho claro, porque a no ver, lo yo hago ayuno intermitente en el sentido de que por las mañanas no lo desayuno, pero claro, como tal no está bien dicho. Si yo hice ayuno intermitente martes y jueves, siempre un 16-8, 16 horas sin comer, 8 de ventana de comiendo, pues ahí probablemente sí que es eso, estoy adaptado, es como un poco la cetoadaptación, por decirlo así, ¿sabes? Que ocurre la cetosis en los... no quiero entrar porque nos da con mucho, ¿vale? Mucho. Sí, entonces eso, en principio es eso, tardará supongo que un poco el cuerpo en adaptarse en esas comidas. ¿Y realmente efectivo para la pérdida de peso? ¿Pensáis? ¿El cual? ¿El ayuno intermitente o la El cena? ayuno intermitente. No tanto, porque al final de qué va a depender como todo. Restricción calórica. Claro, pero que pueda tener otros beneficios, por ejemplo, en el control de la saciedad y del hambre, sí. Tú piensas que cuando no tienes nada en el estómago, segregas grelina. La grelina es la que va a estimular el hambre. Entonces, si tú consigues, digamos, controlar eso o que te vuelvas más resistente a la grelina a través de no comer, puede mejorar quizás tu impulso hacia la comida. No lo sé, pero Pues, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Y Ahora bien, que luego sabes, sí. ¿verdad? Tiene mucho sentido, pero es lo que decimos, ¿vale? Viene enfocado a la persona y conociendo a la persona que vamos a llevar. Por favor, Mucho, es que... mucho. O sea, aquí es conciencia, contexto. Además es que puede llevar a frustración. No estoy diciendo Claro. que no se haga, ¿vale? Llevo mente abierta siempre, pero puede llevar a mucha frustración en el paciente, ¿vale? Sí, claro, si no lo sabe hacer. Exacto. Yo, por ejemplo, hay una clienta en el herbolario que hace ayuno intermitente y no sabe. Y yo ya se lo he dicho. Digo, no sabes. Y el otro día vino y no sé si tenía baja una vitamina, baja el hierro, estaba hiper cansada. Y yo se lo dije, le dije, no hagas ayuno o vete a un nutricionista que te guíe. Y si te gusta hacer ayuno porque en tu ventana de ayuno te sientes bien, háblalo con él, con ella, y que te guíe, ¿sabes? Pero es que si ya vienes, o sea, cuando tú de repente tienes deficiencia en hierro, calcio, te encuentras cansada, tienes que atribuirle algo, ¿sabes? No pienses, es el verano, ¿sabes? Ya. No las tenía primavera. Claro, y es que encima se junta que creo que no bebía mucha agua, que tomaba café, ahora viene verano, se suda más, entonces tienes que estar muy bien hidratado. Muy cautelosos con ese tema. Me estoy preguntando qué tipo de fuente ha tenido que consultar esta chica para hacer esas cosas. Internet. Al final. Internet, Tú que ves es que al muy final, rápido, el acceso es muy claro. rápido, hay mucha información no controlada. y Claro, entonces además son dietas en general que están en auge porque X persona lo ha dicho o porque se ha visto que puedan tener ciertos beneficios. Por ejemplo, la dieta cetogénica es buenísima en pacientes, en niños sobre todo, que tienen Epilepsia, ¿no? epilepsia. Y se ha extrapolado. Sí que es cierto que puede tener sus beneficios, pero tú no puedes hacer una dieta cetogénica leyendo artículos en internet Ni mucho menos. cuando no tienes una noción básica. Y encima, para muchos tipos de dietas tienes que saber cocinar. O sea, la dieta ceto te quitas casi todos los carbohidratos, pues igual tienes que empezar a hacer espaguetis, yo qué sé, con calabacín. Que igual... sepan qué tipo de grasas tienen Claro, que meter. eso es, por Dios. porque no es grasa, grasa. Claro, Hay que tener mucho cuidado. hay mucho cuidado. Y es que yo creo que es algo... A ver, por ejemplo, lo tuyo también, ¿no? Pues, yo qué sé, por los tipos de ejercicios, porque igual diferentes cargas. Yo creo que cada nicho tiene sus problemas. Pero es que eso, la Nutri lo veo por todos lados, tío. Igual es porque estoy más metido en el mundillo y si fuese tú, pues tú podrías decirme lo mismo desde tu perspectiva. Sí, lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo darle un producto que un suplemento a una persona con diabetes que le vas a provocar, yo qué sé, un problema mucho mayor.
Hombre, sí podría. Sí, está, yo creo que hay en esa línea, ¿no? Ese nivel de decirle a esa persona diabética, haz este ejercicio. O hace entrenamiento a alta intensidad. Igual lleva marcapasos, tú no lo sabes porque no le has hecho esa evaluación. Y el tío, aparte de dejarse la vida, se deja el corazón, sí. ¿sabes? No. Sí, hay que tener cuidado y atender siempre al contexto, individualizar lo máximo posible y sobre todo que tu metodología se esté constantemente Y más modificando. estudios sobre ello. ¿Tienes alguna más tú? Yo no tengo ninguna más, pero lo que tengo es un montón de hambre, chicos. A mí la última, que es ya para dejarte ya tranquiluca, en todo lo que has estudiado, más la formación, más tu experiencia laboral, ¿cuáles son los suplementos que, por ejemplo, más recomendarías? Sé que tiene que haber muchísimo contexto, pero más te suena que, por ejemplo, las personas te han reportado un beneficio o que incluso eso tú lo hayas probado en ti misma, digas, me gusta cómo me siento, etcétera. Vale, os vais a sorprender con uno de ellos porque es muy típico, pero es que tiene muchas propiedades y tengo que decirlo, que es la vitamina C, ya no solo como reforzante del sistema inmunológico y las defensas, sino que es antioxidante, producción de colágeno que ayuda a la absorción de este y a depositarse bien, anticancerígeno. Creo que un suplemento, además como el ácido ascórbico, su vía de eliminación es por la orina, tampoco vamos a producir un exceso en el organismo, entonces es como que el organismo se encarga un poco, ¿no?, de tratarla y me parece que es un suplemento que debería estar sobre todo en época invernal, pero también en esos cambios de estaciones, fundamental tras una patología grave como es el cáncer, para volver a reforzar todos esos tejidos, ese sistema inmunológico. Creo que es fundamental incluso durante una quimio, etcétera. Es un suplemento fundamental. ¿Lo recomendarías incluso a personas sanas? Por supuesto. Porque me vais a decir, bueno, pues es que con los alimentos ya llegamos a la recomendación. ¿No? En un principio es lo más sencillo, dicen. Es lo más sencillo, ¿no? Pero claro, hablamos de que una fruta la cogemos tal y la tenemos en el plato enseguida y mantiene sus propiedades. No, hasta que está en nuestro plato pasa por muchos procesos: recogida, transporte, supermercado, compra, tal. En cuanto llega a tu plato, eso no tiene vitamina C ni tiene nada prácticamente, a no ser que tengas a alguien cercano, ¿no?, de la huerta y te lo dé y puedas disfrutar bien de ello y absorber algo bueno. Pero es que en la sociedad en la que estamos el alimento ya no es igual a hace unos años. Entonces la suplementación es muy importante y en este caso la vitamina C. ¿Vale? Yo, a colación de eso, ¿hay alguna vitamina, o sea, esta vitamina C podría ejercer un efecto sinergia junto con otro mineral, por ejemplo, magnesio? ¿Se me ocurre? Hierro. Sí, por ejemplo, ayuda a la absorción de este. Sí, el hierro. O sea, que la gente que está comiendo un plato de lentejas con una naranja... Vale, el alimento. Naranja de huerta. Yo suelo recomendar una ensalada siempre con esa vitamina C para absorber el hierro, que si no me equivoco, el que peor se absorbe es el de los alimentos vegetales. El noemo. ¿Vale? El noemo. Entonces siempre hay que combinar, por ejemplo, una ensalada con un alimento rico en vitamina C. Incluso el pimiento rojo tiene más vitamina C que la naranja. La naranja Así es un poco, se queda un poco colgada en vitamina C. Sí, todo el mundo tiene asociado... Creo que el kiwi, la fresa, Kiwi mucho más. el pimiento rojo es brutal. Y luego el que más... ¿Espinacas? No. La espinaca creo que era calcio hierro. Sí. El que más, pero que yo creo que como fruto yo nunca lo he encontrado, se llama acerola y camu camu. El camu camu, que procede del Amazonas, ¿no? Eso es, son los dos, en teoría, dos como alimentos con más contenido de vitamina C. Sí. Contenidos de vitamina C en el mundo. Habrá que darle caña. Sí, pues está en polvo para que lo metas a los batidos. Sí, Al preentreno que te has tomado. ¿Alguno más que te suene? Si es que si hablamos de patología, pues creo que hay uno top para cada una de ellas, pero ahora que hay tanta ansiedad, que yo creo que es la patología del siglo XXI, de esos adaptógenos que hemos hablado, creo que son fundamentales. Rhodiola, ashwagandha, o para favorecer el descanso, ¿no? El típico es la melatonina. Pues, por ejemplo, la melatonina diría que con cuidado. La recomendamos mucho, pero también recomendarla como tal,
cuidado, esa persona tiene que tener muy bien establecidos sus horarios de descanso. Si los horarios nocturnos de trabajo, etcétera, vale, ayuda a regular el ciclo vigilia-sueño, pero una persona que es que sale de fiesta y tal, no descansa por realmente hábitos suyos, no le va a hacer nada a la melatonina. Y es un complemento muy importante y ayuda, pero si no establecemos esos horarios de descanso, esa higiene del sueño, no va a funcionar. Y es un complemento top. Total. ¿Qué tipo de perjuicio tendría esta melatonina? O sea, si dices a nivel del propio suplemento que te va a causar algún tipo de perjuicio, o de que realmente no sirve para nada cuando te vas de fiesta, vienes con... Claro, no es que vaya a tener ninguna contraindicación, pues que no te va a hacer nada. O sea, si tú no tienes ese horario establecido, esa rutina de decir, pues a una hora marcada de descanso, no te va a hacer nada. Al final lo que estamos intentando es impulsar la producción de melatonina antes del descanso. Total. Yo la melatonina lo doy para dejar la melatonina. O sea, así como suena. Yo le digo, te doy la melatonina para que crees un hábito del sueño. Claro. Por ejemplo, ayer vino una chica que lleva un año tomando melatonina. No tiene sentido. Tú la melatonina la tienes que tomar X tiempo, depende de la persona, claro, para tú crear un hábito. Es decir, me voy todos los días a las 11. Pues igual te las tomas a las 10:15, a las 10:30, para que cumpla efecto y tú a las 11 estés en la cama. Pero es lo que dice ella, si tú sales de fiesta hoy, llegas a las 5 de la mañana con un bacana encima de la leche y dices tú... Colacao... Claro, si te tomas llegas de fiesta, te tomas colacao con campurrianas y te vas a dormir, pues dices tú, mamma mía. Sí, está, pobre organismo. Pobre organismo, le volvemos locos. Total. Sí. ¿Alguna así más que te guste comentar? Por ejemplo, que tú tengas buena afinidad. Ejemplo. A ver, este nivel de suplementación me parece interesante. Diabetes, vale. La berberina es un complemento ideal para ellos, hace que se establezca esa glucosa en sangre, a que no haya tantos picos, junto con la canela de Ceilán. Pero bueno, ya la berberina y la canela en un mismo complemento comprimido ya lo hay también. Y ayuda a dejar esa... A ver, tampoco lo quiero decir así porque es muy delicado. La metformina. ¿Qué te parece el cromo para la diabetes? Sí, pero fíjate que el cromo lo asocio más a la ansiedad. No, por lo dulce, ¿verdad? Por lo dulce. ¿Alguna patología de ti que se te ocurra? Yo quiero preguntarte sobre la canela, porque es lo que le he hecho al batido de proteínas, porque tengo un batido de proteínas aquí de sabor neutro que realmente pues no sabe muy bien, entonces le he hecho canela. Pues ideal, muy bien. Me está aportando algún tipo de... Yo quiero poner el beneficio. ejemplo más tonto, pero el que más a lo mejor nos pone en el contexto con la canela. Las abuelas, ese arroz con leche, ese postre dulce, ¿no? Que se le echa canela. Claro. Y es para eso, para que no tengamos esos picos de glucosa. Traslato. Lo estoy haciendo bien, chicos. Me estoy sorprendiendo. Alguno más que a mí también me gusta... que no se me Bueno, ocurre ese ahora. anti-aging, ese Es anti-envejecimiento verdad. tanto que hay ahora, ¿no? Pues granada, borraja, onagra, biotina. Todos Hablando de esos. onagra y borraja, para el SOP, síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, Fundamental. Y el otro día, no sé si puede ser que lo hablase contigo, puede ser, sí, el Vitex. el Vites El Vitex agnus castus es fundamental para dolores menstruales, para un síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, el mejor complemento para la mujer. Se dice que es la salvia, la planta de la mujer, pero no, es el Vitex. Sí, a mí para el SOP, El inositol, perdón, ¿eh? Sí. El inositol. el mío, tiene que ser el mío inositol, y con la ashwagandha. Ajá. Porque la ashwagandha tiene un control también sobre la testosterona y en SOP suele estar la testosterona un poco ahí elevada y tal, si no me equivoco. Entonces, sí, es que la verdad es que a nivel de suplementación, Es que es un mundo muy... sí, Bueno, es que creo que requiere mucho tiempo porque es que todos los días cosas nuevas, se pueden mezclar un montón de cosas y luego también, a ver qué opinas tú. ¿Crees que hay mucho... ¿Cómo explicarlo? O sea, que, por ejemplo, en el mundo de la suplementación, ¿crees que hay demasiados suplementos que no funcionan? ¿Que no hay una evidencia suficiente? ¿Crees que funcionan solamente unos pocos? ¿Crees que...? No sé, ¿qué opinas? a ver, es que yo creo que todos van, a ver, bien enfocados y bien utilizados, y la persona que realmente que sepas tú que le va a ir bien, es que le va a ir bien, ¿sabes? A lo mejor alguna sí que... Tribulus terrestris. Es... Tribulus terrestris está súper bien. Sí, Para sí, perder muy peso. bien. Que realmente Para perder peso y para la estimulación sexual en el hombre es también, como si te tomaras
Sí. Una mandarina, chicos, no sirve para nada. Sí. Pues yo pienso que el tribulus terrestre, además que tiene mucha evidencia, Sí. Y muchos estudios. Yo es que, por ejemplo, yo desde mi humilde opinión, sin saber nada, porque no sé nada al respecto, yo creo que hay mucho suplemento que no sirve. Que está A ahí, ver, ¿cómo cuál? por ejemplo, una lecitina de soja. Vale. Vale, depende del contexto que lo des. Por ejemplo, para el colesterol, yo antes estaba omega 3, por ejemplo. Y aparte muchas veces lo dan como para una mejora de la cognición. Porque tiene por los ácidos grasos y demás que llegan a las vainas de mielina, lo que tú quieras. Y luego hay muchos estudios que están hechos a nivel celular, en el sentido de que en una plaquita somos un organismo, somos mucho más complejo que una célula. Entonces, quiero decir, es mi opinión porque no tengo ni el conocimiento, ni la potestad, ni la habilidad, ni muchas opciones de ver yo personalmente si eso funciona o no, pues a través de estudios. Pero sí que tengo esa sensación, por ejemplo, en muchos productos. Puede ser. Yo, ese producto en concreto, el que has dicho, la lecitina, lo que me pasa es que cuando viene alguien a por ella es porque se lo han recomendado. Efectivamente. Y lo cogen porque se lo han recomendado, Claro. vale, sí, pero ¿qué efecto te va a hacer? ¿Lo necesitas realmente? No, me han dicho que es para el colesterol. Bueno, pero ¿qué niveles de colesterol Claro. tienes? ¿Lo necesitas realmente? Es que yo No, creo o sea, que hay... se lo llevan igualmente. Sí, creo que hay Te quedas como, mucho ¿pero por producto. qué? Creo que hay mucho producto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, que si yo en la lecitina no Sí, me sí, hombre, preocupa. mejor No que me se preocupa. lleven, yo Claro. qué sé, ¿sabes? Es que- Pero veo mucho producto así que, o sea, como que me bailan mucho, por ejemplo, la L-carnitina. Justo, No. estaba pensando en eso. Tenemos conexión, tío. Estamos- Yo la duda que tengo con la L-carnitina es si antes o después. Yo la L-carnitina ni antes ni después no la daba. Directamente, ¿no? A ver, en principio lo que, para empezar, en teoría en nuestro cuerpo existe ya, y lo que hace es favorecer Sí, la sí, entrada de cadena, pues eso, a la beta-oxidación hace que los ácidos grasos se oxiden. Entonces eso se traduce en una pérdida de peso, porque oxida Activa el grasas. metabolismo también. Efectivamente. No, No, o sea, tú es que tú imagínate, es como decirte que o sea, si yo tengo L+-carnitina, si meto en el organismo, saturo más L-carnitina, va a hacer más. Tú metes L-carnitina en tu cuerpo y ¿qué pasa? Que el estómago con su pH no hace nada, por Pero ejemplo. esto pasa con muchos complementos, entonces. Muchos de los aminoácidos. Claro, por ejemplo, tú tomarías ramificados, es que esto es ya de deporte. Ya, sí. Pero hablar porque me interesa. Claro, sí, o sea, sí, yo- tú, por ejemplo, tomarías Claro, aminoácidos sí. ramificados teniendo un batido de proteínas. No. Claro. Porque Y veo gente que realmente está Sí, fuerte, sí, gente sí. que realmente... Pero que no vale. Claro. O sea, y luego le ves un bote. Claro. 300 euros en suplementación. Y yo, que como avena, estoy igual de fuerte. claro, a ver, ¿Dónde está No, ese sí, problema? sirve- Sédme sincero. sirve- ¿Cómo se vende la L-carnitina? como algo para perder grasa. Que de hecho, ¿Pero de dónde vienen? ¿De las marcas? Las Claro, marcas la claro. promocionan muchísimo. pero por ejemplo, Hay tú control entras sobre nueva, ello. pero tú entras nueva, por ejemplo, porque al final, salvo en un máster, yo creo que a día de hoy en ninguna carrera de salud te enseñan fitoterapia. Entonces Lo he dicho, lo he comentado. tú puedes entrar y a ti te dicen que la L-carnitina así viene para perder peso. Y me lo creo, lo digo y lo empiezo Claro, a o sea, probar. porque tú no puedes decir cada cosa que me enseñan que debería ser así, ¿no? Dudas, porque dudar es lo más sano del mundo y además te va a enseñar, ¿sabes? Totalmente. Porque te vas a decir, ostras, ¿y esto? Pero claro, tú imagínate que tú al final estás trabajando, te dicen 55 productos, tú aparte igual estás formando, es que no tienes vida, o sea, no tienes tiempo para hacer eso. Entonces, claro, ahí entra un poco el criterio, formarte aparte, leer... Yo también, Lo del aquí, inicio, que... lo del tema de también la calidad de ese producto, por ejemplo, con los omega 3, que muchos omega 3 no están bien elaborados o que luego la Libres de Quiero hacer un llamamiento. Vale. Por si alguien... Cuidado. Los pocos que nos escuchéis. El omega 3 tiene que ser caro. Claro, es que si no, ¿dónde? Caro. Claro, porque es que si te compras un omega 3 por 5 euros, probablemente Vale. los pufas son Horrible. ácidos grasos muy Te susceptibles. van a oxidar. Sí, ¿y qué te estarías metiendo? Ácidos grasos saturadas. Yo me he encontrado gente que ha tomado omega 3 y le ha subido el colesterol que flipas. El colesterol, migrañas, cefaleas. ¿Por qué? Porque te están inflamando al final.
Es de brutal. también. Y ahí es que no sé, hay que tener mucho cuidado. El mundo de la suplementación pues parece ser que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil y... Que aunque esté en libre venta, pues no... Claro. Siempre hay que tener ojos y que Eso es. sobre todo que no es... A ver, y una cosa que sí que quiero decir es, los aminoácidos ramificados yo no me los tomaba si tomo proteína, pero en algún tipo de ejercicio son convenientes, sobre todo en ejercicios de resistencia muy prolongados donde puede haber mucho catabolismo muscular. Por ejemplo, igual un triatleta de estos, un maratoniano, Maratón. eso es, igual ahí sí que es conveniente. O sea, hay que adecuar, pero por regla general, a mí me vienen personas y lo que tú dices además es muy característico, súper fuertes, en plan hinchadísimos, que probablemente hagan igual culturismo, hipertrofia, lo que sea, y dicen, es que quiero aminoácidos ramificados. Y es como dice Ismael Garancho, si tienes ya el jamón, que es la proteína, ¿para qué quieres mortadela? Vale, ¿os puedo hacer una pregunta? Sí. Como no estoy especializada en esto, son temas que... Y además me da mucho respeto la toma de proteínas. Claro, yo, todos los estudios que veo de macros y a nivel población, nos sobrepasamos de proteína ya con los alimentos, ¿vale? Con la alimentación, con la dieta. Entonces, claro, la toma de este tipo de proteínas, por objetivo muscular, por supuesto, ¿vale? Reforzar, que no entre en fatiga crónica, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué se toman al final? ¿No? Es mi pregunta, ¿para qué? Dale. Aparte de eso, ¿vale? ¿Qué buscas tomando tanta proteína? O le doy yo. Si no tienes que competir y ya lo estás recibiendo Como si no tienes en la que competir. alimentación. Bueno, lo primero es que toda la proteína que tú consumas se va a absorber. Otra cosa es que hay una síntesis, que esa proteína se lleve por el organismo para la síntesis de tejido muscular, que realmente no es tanta como la gente se piensa. Es verdad, es decir, que la gente que hace mucho deporte y que realmente no tiene un conocimiento en cuanto a suplementación, nutrición y demás, no excede este consumo, pensando que más es mejor, pero sí que es cierto que tampoco, de hecho hay estudios que se hicieron con 4 gramos por cada kilo de peso y no había ningún tipo de problema en el riñón, pero sí que es cierto que luego... Un inciso, 4 gramos no es mucho, no es 1,8. Sí, incluso La OMS recomienda 0,8, entre 0,8 y 1,2. Y 1,2. Y 4 gramos... Y 1,4 como para competir, ¿puede ser? No, depende. Depende del deporte. Si es hipertrofia harta, es entre 2,1 o 2,2. Podría llegar a ser. Si no, puede ser entre 1,4 y 1,8. Yo, población general, 1,2. Recomendaría. Yo te digo que ese estudio sí que analizó ese consumo mucho más elevado de lo normal o de lo que recomienda la OMS. Que bueno, que lo de la pirámide de la alimentación tampoco es una pirámide que... Eso está guapo. O sea, la pregunta es... Entonces muchas de las recomendaciones pues no son las mejores y tampoco es como muy descontextualizado, ¿no? Al final, bueno, pasando de la pirámide voy a la pregunta. Sí. Tú necesitas proteína para regenerar tejido y mucha de esa proteína no se lleva para reponer el tejido muscular. Pelo, uñas, Por supuesto, tejido, etc. Entonces, tú piensas que yo, por ejemplo, te hablo de mí porque yo, eso es lo más real que te puedo contar, es que yo entreno todos los días. Y aparte, yo me muevo como una persona normal y además, pues muevo cargas y demás. Yo necesito un extra porque si toda la proteína que ingiero por suplementación no la ingiriese por la suplementación y la meto por vía comida real, pues me saldría más caro, digestiones más pesadas, más gasto de dinero y para mi día a día pues sería más incómodo. Esa es una de las principales motivos de la A ver, yo es que a mí me pasa mucho que me lo dicen. Es lo que decía él. Tú consumes proteína, vamos a desgranarlo, aminoácidos. 3 son ramificados, que van a todo el metabolismo muscular. Todos los demás son proteicos, es decir, que están destinados a formar proteínas, estructuras. Tienen muchísimas funciones, contráctiles, miosina, actina, esquelética. O sea, no solo es la proteína va al músculo, no, forma mucho más.
Y luego también aunque nos pasemos de proteína, tendríamos que ver la calidad de esta. Claro. Porque, por ejemplo, una dieta, o sea, una persona que no sepa comer en condiciones y que se coma pues yo qué sé, pan con Nutella, estás metiendo proteínas. ¿Cuál es la proteína? ¿La que te está dando el pan? ¿La que te está Habría dando que la grasa? diferenciar en esos, porque tampoco lo indican realmente dónde procede esa proteína, ese porcentaje tan elevado, ¿no? Porque cuando dicen, venga, hay... Claro, en el etiquetado tú ves el pan y el pan en el etiquetado tiene como 10 gramos. O imagínate, es proteína de bajísima calidad. Cambio el huevo, sabemos que es la proteína por excelencia de alto valor biológico, es decir, contiene todos los aminogramas. Entonces ya entraremos ahí. Tienes dos opciones, bueno, tienes muchas a día de hoy, pero tienes la de whey, es suero de leche, proteína de calidad brutal. O sea, si no es es huevo leche prácticamente. Luego si no tienes vegetal, que sabemos que a día de hoy está muy bien formada, pero que no baila un poco. ¿no? ¿Cuál? ¿La de leche? No, las vegetales. Tienen que trabajar todavía mucho. Están ahí. Hay gente que la de leche le sienta pesada porque igual presenta alguna intolerancia. Luego están las vegetales, que hay personas que les genera gases. O sea, que una proteína... Una intolerancia a la lactosa no debería consumir proteína whey. Lleva muy poquita. La que menos lleva es la hidrolizada. Es decir, se ha cortado mucho más la proteína. Pero puede llevar y puede presentar molestias. Hay que tener cuidado ahí, ¿vale? Y luego tenemos la proteína vegetal, que lo que hace es de toda la vida, legumbres, con cereales, formas, cáñamo, sí, y formas, eso. ¿Cuál es el inconveniente? Para mí, generan mucha espuma y no están tan ricas. Pero claro, yo he probado las dos y totalmente son viables. Es como decirte si una dieta mediterránea omnívora es viable y una dieta vegetariana vegana eso es viable. Ambas son viables. Las proteínas igual. Y luego lo que ha dicho él es súper importante, sobre todo de cara al entrenamiento. Imagínate, él entrena, tiene que ir al instituto tal, tú imagínate que no llega por la noche que se va a meter 5 filetes. Claro, por ejemplo, aquí tengo una competición en categoría de peso. Tengo que dar ese peso y no me puedo pasar de calorías. Entonces un batido me mete esos 30 gramos de proteína y encima a nivel de calorías me da 150 gramos de calorías. Y lo metes con agua y que si lo comparo con, yo qué sé, con un colacao, pues es muchísimo mejor, o con un filete o un chuletón. Vale. Pues claro. me va a dar... Y luego hay que recordar que la grasa, o sea, la proteína y la grasa suelen estar muy asociadas, por regla general, sobre todo en los omnívoros, porque es donde suele estar. A ver, no porque el pollo no tiene mucho y tal, pero filetes, etcétera, pescado. ¿Cuál es el problema que tiene la grasa? Que retrasa el vaciado gástrico. Entonces tú imagínate, vas a ir a entrenar con el estómago así, en el primer levantamiento te vas a estar acordando de todos. ¿Sabes? Ese sería un poquito así, entonces... Y luego hay mucho más, porque ya... Para una persona que no hace ejercicio de fuerza o ejercicio anaeróbico, ¿se lo recomendáis la toma de este suplemento simplemente por mantener una masa muscular saludable? En edades... A ver. No, dale tú, dale. En edad temprana, o sea, en un niño, por ejemplo, yo le recomiendo que coma. Pero, por ejemplo, es muy importante... ¿no? Sí, pero es muy importante la proteína. ¿Por qué? Porque sabemos que está creciendo. Hay anabolismo, hay creación. Vale. Eso consume energía, proteínas que flipas. Sí. Y para mí, el más importante de todos, la vejez. Hay un descenso de la masa muscular y además asociada a muchos problemas de dentición, problemas igual neurológicos, problemas de disfagia, de tragar, etcétera, todo eso en un batido que es muy fácil. Sí, totalmente. Entonces, claro, hay contexto. Yo por la general sí lo recomiendo. O sea, es que además... Yo lo recomendaría incluso en cualquier persona que no llegue a los macros que se recomiendan. Sí. O sea, si no llegas ni a 0,8 y tienes algún problema, y además, dale caña. O sea, porque es que es tu salud, no... Claro, una cosa que se nos ha olvidado es el glutatión. El antioxidante potentísimo. El más. Vale. El que más. Pues si tú te metes con su precursor, claro. Si no me equivoco, es el selenio, que también se toma selenio. Tomando selenio también produces glutatión. Pues imagínate, el glutatión está formado por 3 aminoácidos que te los da el batido de proteínas. O sea, es que ya, o sea, es como decirte como lo de Nutri. Lo asociamos a solo dietas o solo tal. Un alimento no es
proteína es para ponerme grande. No, o sea, forma muchas Eso es lo que estructuras, tiene antioxidantes, como desenredar, ¿no? aglomeración. Que no solo para enfoque de la fuerza, sino que... Y cuidado, que si tú lo usas, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, por ejemplo, alguien que cursa con obesidad, imagínate que lo puedes juntar con un yogur desnatado que le da cierta textura, eso sacia como el demonio, ¿eh? En plan, esa dieta hiperproteica Claro, te da. o sea, la proteína sacia de por sí, ¿no? Lo juntas con un yogur, algo bastante espeso, que puedas echar igual, pues yo qué sé, unos frutos secos, lo que necesite la persona, sacia un montón. Que yo, que como, a veces me echo esos batidos, o sea, con yogur y digo, ostras, que ni me lo termino. Si no me equivoco, 20 gramos ¿Cuál? al día. ¿El de CAP? El CAP. No, son... Bueno, Que lo divides en 5. 20 tremas, no, tú te tomas un CAP al día que son los 20 o 30 gramos. Sí, Bueno, depende de la persona. Depende del Vale, bote. pero yo estoy hablando de una persona normal que tampoco es gente un para capa, o sea, competición. un Alguien que cacito quiera al día. mantener su masa muscular. Un cacito al día. Un cacito al día. Pues mejor. 60 gramos. Yo soy partidario no, además es mejor, pero sí que es cierto. A ver, depende de cada persona. A ver, sí. Yo, por ejemplo, con mi masa muscular, con lo que como uno, lógicamente van a necesitar dos. Por todo lo que se mueve y tal, se mueve todos los días, entrenar, levanta mucho peso. Mi deporte es un deporte de fuerza. Claro. Claro, no es lo mismo mis consumiciones de proteína que las de un ciclista que está por ahí. Y además trabajas en el box enseñando, lo cual, aunque no levantes peso, no es más movimiento, es como mucho Claro, movimiento muchas todo veces el me día. llevo mi batido después de entrenar porque yo entreno donde... Yo trabajo donde entreno, entonces entre mi entreno y el trabajo siempre tengo mi batido de proteína Preparado. para no morirme de hambre, básicamente. Y sacia también si lo metes con agua, porque lo puedes meter en 200 mililitros, pero te puedes hacer Bueno, me estáis convenciendo para tomar proteína. Sí. Vale, Totalmente beneficios everywhere. Y al final tú piensas que es más barato. O sea, aunque tú compres un batido y digas, ostras, que son 40 euros, si tú calculas las dosis que te dan por dosis, te sale más barato que comprar alimento muchas veces. Un Kit Kat. Sí, un eso Kit Kat sí. que compras a las 12 en tu trabajo, mal. Batido de proteína. Eso sí, no recomiendo, no se hace, desde mi punto de vista, no sustituye una comida. Vale. Porque es solo proteína. O sea, te falta hidratos, te faltan grasas, te faltan minerales, vitaminas, te falta todo. Eso es. Sí, además los típicos batidos Los que ponen que son sustitutos. proteicos saciantes, tú ves el etiquetado y es todo azúcar, prácticamente, carbohidratos. Claro, así que- este no, aquí vas a ver Es que complejo. luego ya tendríamos que entrar y esto ya sí que se nos va de las manos. Sí. El ingrediente del batido, el aminograma, porque si meten, por ejemplo, si meten glutamina o meten colágeno, van a falsificar las cantidades de proteína, porque son compuestos nitrogenados, es decir, van a tener nitrógenos como la proteína en sí, y claro, vas a ver que dice, tiene 200 gramos de proteína, qué bueno, ¿no? Dices tú ya, pero no. Es como cuando te lo compras con sabor o sin sabor. Cuando te lo compras con sabor, pues tienes que meter el sabor y reducir la cantidad de proteína para que des lo mismo. ¿Qué pasa? Si te lo compras sin sabor, pues ya tienes ese... Claro. Que al final es una diferencia muy poquita, pero sí que es una diferencia. Claro. Pero ahí está. Y luego, pues si ese sabor, ese edulcorante, pues te sienta mal o lo que sea, pues mira, te lo quitas, encima obtienes más proteína, luego le echas la canela que te viene bien y... Claro. Perfecto. Yo por eso los batidos los batidos de deporte que he metido yo ahí es lo primero que miro siempre. Los ingredientes y ver que no lleven nada raro. Si llevan glutamina, tal, inmediatamente lo suelo quitar. No porque sea malo ni mejor, sino porque prefiero dar solo proteína. Si quieres glutamina porque tienes, yo qué sé, permeabilidad intestinal, te doy glutamina, no te preocupes. Yo además lo mezclo con café. Es mi pulsera que se acaba de quedar sin batería. ¿Lo combinas con café? Yo lo combino con café descafeinado. Pero, o sea, ¿lo metes todo? Disuelto, el que está preparado para tomar disuelto. Sí. En vez de comprarme el bote De café. de proteína con sabor a café, Sí. vale, yo sé cuál es. Obtengo la ventaja de que, vale, me quito ese sabor, obtengo un poquito más de proteína, más natural, más neutro,
Y luego, por mi cuenta, yo en el shaker le echo un par de cucharadas o una cucharada de café. Y es café, que me sabe a café, no tengo que recurrir a un edulcorante. Y es descafeinado para que luego pues no me toque el sueño. Y está de lujo. Una última pregunta, ya no más. Sí. Pero ¿creéis que influye? ¿Cuándo en trainers haga la vuelta? Es que no me entiendo. Perdón. A ver, porque como yo estoy mucho en lo de las emociones, la causa y tal, ¿creéis que un suplemento de proteína en polvo puede mejorar el estado de ánimo de una persona? ¿Un suplemento de proteína? Sí. ¿O un suplemento de...? Proteína, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo respuesta. Pues Yo pienso que sí. Yo creo que no. Pero más que nada porque me imagino que luchará contra esa fatiga, ese cansancio, ¿no? Yo creo que sí, no sé. por lo siguiente. En plan, hay alimentos que mejoran el estado de ánimo. Por ejemplo, vitamina C, magnesio, calcio, proteínas en general. Lo que va a mejorar es que el batido de proteínas puede, o no, depende de la persona, estar asociado con un sabor. También. Fresa, plátano, tal. Entonces tú imagínate que estás con ese antojo y en vez de coger y decir, pues me como un Kit Kat y luego sentirte mal, te puedes meter un batido de proteínas con un yogurcito, le echas unos nips de chocolate, está riquísimo, alto en proteínas y te da, eso es palatable, está muy rico, entonces depende, a ver, el estado de ánimo depende un poquito. Si tienes mucha ansiedad por la comida, sí, de hecho yo es una de las maneras que lo trato, triptófano y un batido de proteínas a veces, aunque sea el más chiquitito. A mí la verdad es que mi estado de ánimo no me lo... No, ¿verdad? Yo me echo mi batido con mi café. Yo desde hace bastante tiempo solo pienso en información nutricional. Sí, Y de vez en cuando pues pienso en darme gustos y placeres. Pero bueno. Bueno, pero al final esa proteína puede ser un placer al tomarla, ¿vale? Por lo que tú has dicho, ¿no? Elaborarla o prepararla de una forma que te... Claro, es que por ejemplo en el neutro, yo tomo neutro también, porque me lo pegó él. Yo antes tomaba sabores, pero sí que es cierto que además cansa mucho. A veces si te compras un batidaco grande de 2 kilos, a veces llega un momento que dices tú, pues igual a mí no me apetece volver a tomarme el batido número 20 que sabe a fresa, ¿sabes? O sea, que luego ese sabor ya no está tan conseguido. O sea, que igual en esa marca que pruebas, Claro. ese sabor de fresa no es fresa. Y tienes la fruta de fresa al lado y dices, podría haberme hecho un batido con esta fresa real, haberlo metido en el neutro y a ver... Claro, ¿yo cómo lo hago? Por ejemplo, yo hay días que no desayuno porque no tengo hambre, entreno pronto a las 9 y cuando llego, cojo, por ejemplo, en mi caso, como busco hipertrofia y tal, yo estoy buscando un superávit calórico, con tener más calorías en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que hago es leche entera, echo el y, por ejemplo, suelo meter arándanos y una crema de cacahuete que tenemos en el herbolario, que está muy buena, no voy a decir la marca, pagándonos, que tiene sabor vainilla. Sí. Entonces, claro, es súper rico, se toma súper fácil y está buenísimo. Muy bien. El sabor neutro. Porque si imagínate que sabe a café, le vas a meter ahí arándanos y tal, dices tú, madre mía, qué asco. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Yo creo más que suficiente por este capítulo. Muchísimas gracias, Alba. ¿Verdad? A vosotros, Por un estar aquí. placer. Jenny, crack, muchas gracias. Nosotros. Comentarnos qué tal, qué os ha parecido el podcast y nada, nos vemos en el siguiente. Da para mucho, Alba, así que igual si queréis nos dejáis en los comentarios y la volvemos a traer. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao.